En el aire, licenciado Moreno. Su venta. ¿Qué hacemos con el té? De los afiliados peronistas. Si hablamos de López, José López, el que fue secretario de Obras Públicas, no hay ninguna duda. Y te digo, cuando salga de la prisión le vamos a volver a regalar todos los libros de nuestra doctrina. Lo va a tener que leer y después vamos a hacer un plenario y si pide humildemente perdón, es lo máxima situación que puede hacer un hombre. Obviamente después que cumpla la condena que le toque, lo perdonaremos, pero esa es mi opinión. Si hablamos de López, si pide humildemente perdón, lo perdonaremos. Gracias por venir. Termina el té, yo te presento a todos, le agradezco a todos. Gracias por venir a todos los que están en la mesa. Camilo, ¿preocupado porque va a indagatoria tu exmujer? No, para nada. Una situación que uno, la verdad que llama la atención, seguramente después lo vamos a hablar, Mauro, la fecha, el momento, el contexto. El 7 de marzo. 7 de marzo, el mismo día día del que primer paro, digamos, de la CGT. Bueno, pero, digamos, va a indagatoria la primera vez la esposa de Camilo, la ex esposa, y el pibe Máximo, los chicos. Bienvenido, diputado, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Hola. ¿cómo andas? ¿Seguís pensando que Cristina fue antisemita? Absolutamente convencido. ¿Lo podés explicar, que lo quiero discutir hasta con Moreno, si él quiere, o el que no quiere acá dice, yo de ese tema no hablo, pero ¿podés fundamentarlo un poco? Mira, hay varias cosas que se produjeron durante los últimos años del gobierno de ella lo meritan, desde la crítica a las organizaciones de colectividad judía el día previo a Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío, hasta su alusión al mercader de Venecia y por supuesto la firma del terrible memorándum con Irán, que justamente se hace el mismo día, coincide la fecha con el Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Holocausto, lo cual no son cosas que puedan pasar casuales en un gobierno, para ningún gobierno. ¿Puede ser que el gobierno antisemita o Cristina antisemita? No, por supuesto. Yo creo que la que tuvo esas manifestaciones fue Cristina, por supuesto, y por eso creo que fue ella. Seguramente dentro del gobierno habrá diferentes expresiones, pero yo estoy convencido que la presidenta ha tenido actitudes realmente antisemitas. Iba a contestar Moreno, pero me pide Camilo, sí, la verdad, Mauro, que es una cosa increíble, esa acusación sin ningún fundamento. Ninguno de los organismos de la DAIA, digamos, presentaron este planteo, y te voy a ser claro, el que invitó a la Casa de Gobierno al partido de Biondini, que se plantea como antisemita, fue este actual gobierno. No recordemos que hay una foto con Marcos Peña y todo un grupo de juventudes de lo que fueron los partidos. Pero una realidad. Si vos haces una construcción, yo te doy un hecho de la realidad. Yo no hago una construcción, muestro realidades. Vos no estás mostrando realidad, está diciendo el que lo invitó, y no se lo invitó. Claramente participó, estaba ahí en claramente se colaron, no fue se colaron, entonces hablemos de la ineptitud de este gobierno, es increíble. No podés, por una cuestión, hablemos seriamente, hablemos de cosas. ¿Qué vas a decir? De gestión no hablemos, tenés razón, hablemos de otras cosas. ¿Por qué no explicás qué pasó con firmar ese memorándum de la vergüenza que realmente no fue declarado inconstitucional y que generaba la impunidad para la gente de Irán? ¿Por qué no explicar las declaraciones de Steche? ¿Por qué no explicar lo que pasó con Nisman? Por favor, hablemos de cosas serias, no hablemos de una fotito de un partido inexistente, obviamente repudiable como el de Biondini, y no por cuestiones más serias. Bueno, seguramente después vamos a tener la oportunidad. Después vamos a discutir esto. ¿Querés contestar eso o no querés hablar de eso? No. Obviamente participé activamente durante 10 años, la década ganada, porque no duró 12.
el peronismo tiene una fuerte tradición de incorporar a las distintas colectividades. Y la colectividad judía se incorporó masivamente al movimiento nacional justicialista en la década del 70. Más, dentro del peronismo es lo que nosotros llamábamos los matrimonios mixtos entre católicos y judíos, entre los cuales está mi caso. ¿Ah, sí? Claro, claro. Mis hijos se llaman Moreno Mizrahi. 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 Son turquitos. Mizrahi o Mizrahi, son la misma tribu. Sí, sí. Algunos se fueron para México, Sí, otros sí, para sí, Uruguay, sí, otros sí, para sí. acá. Sí. Y mi suegro era el ordenador de todo eso. Yo me casé con la menor después de 5 hijos, así que yo ya cuando me casé con la madre de mis hijos, ya mi suegro estaba retirado. Retirado en términos de que ya no trabajaba. Te quiero decir, conozco muy bien esa... O sea, vos... Pero en el peronismo, si hay algo que lo caracteriza, y por ser humanista y cristiano, es que no hay ningún tipo de antisemitismo, porque aparte de nuestra propia expresión. Y la conformación del gabinete te lo dice. Después, obviamente, el peronismo lo que hace es analizar como corresponde la realidad de los intereses nacionales. Entonces se planta desde la celeste y blanca, y desde la celeste y blanca construimos la política. Y en eso podemos tener diferencias. Yo creo que el diputado lo que habla es del pacto con Irán, digamos, perdonar. Pero eso lo que dice, te lo entendí, lo escuché, me parece que el pacto con Irán está muy claro, pero en todo caso habría que traer al canciller Timmermans, casualmente. Sí. Y entonces que él lo explique. El canciller Timmermans, podés traer a otros ministros que hemos transitado. Timmermans, obviamente, algunos ministros que pertenecían a la colectividad podíamos caracterizarlo como agnósticos. Pero no es el caso de Timmermans. Timmermans es un creyente, por lo tanto lo podrían traer, que él lo explique. Me parece que sería lo ¿Querés indicado. explicar lo de Timmermans y yo me pongo a hablar del país con... No, solamente aclarar algo. Yo no, de ninguna manera puedo decir que el peronismo es antisemita, porque Moreno se refería al peronismo en general y coincido en Vos decís que Cristina fue antisemita. Claro, yo me refería a la expresidenta y hechos por los cuales creo firmemente. Además, la verdad que en su momento, cuando apareció toda esta situación, hubo organizaciones internacionales que emiten, arman como, digamos, ranking de antisemitismo y de declaraciones antisemitas de los líderes mundiales, y Cristina estaba dentro de ese lamentablemente dentro de ese lamentable ranking, porque yo no lo vi ranking eso. lamentable. ¿Quién estaba en ese ranking? Bueno, no recuerdo, la verdad que se hace anualmente. Cristina era una, justamente teniendo en cuenta esto que te digo. La verdad que más allá del pacto con Irán, tan vergonzoso y que generaba la impunidad a los acusados, y que obviamente durante todo este tiempo no se avanzó nada en la investigación, y por supuesto luego derivó en la denuncia de Nisman y el asesinato de Nisman. Más allá de eso, cuando ella criticó a las organizaciones de colectividad judía por estar oponiéndose, como lógicamente ocurría, al memorándum con Irán en Nueva York, el día anterior al Año Nuevo Judío, la verdad que son actitudes que son muy criticables y que realmente no pueden pasar desapercibidas. Lo mismo que la fecha que se firmó el memorándum. Un memorándum que estaba destinado a generar la impunidad de los acusados del peor atentado de la historia de Argentina, que fue el atentado de la sede de la AMIA, se firmó el día de homenaje a las víctimas del Holocausto, lo cual para ningún gobierno se le puede pasar desapercibido, y por supuesto a Timmermans menos. La verdad que Timmermans, uno le debe pedir perdón al resto de la colectividad judía por haber tenido un ministro de Relaciones Exteriores que hizo las cosas que hizo, ¿no? Muy bien, paramos el tema acá, después lo seguimos. Porque la gente, está claro ¿Querés? que en un gobierno peronista Sí. no hay antisemitismo, y el último gobierno peronista fue encabezado por Cristina. Bueno. Entonces, en un gobierno peronista, como no hay antisemitismo, tampoco el que conduce. Pero bueno, Está bien, ¿por qué no dejémoslo lo acá, después lo discutimos? seguimos. Acá. ¿Cómo ves el país? Bueno, yo te lo había comentado el año pasado, me parece para esta misma época. Este gobierno cometió lo que ningún gobierno había cometido en los últimos 70 años, que es tomar decisiones para que aumente exponencialmente el precio de la comida. Devaluó y sacó las retenciones. Una vez que vos aumentás brutalmente el precio de la comida, te quedás sin mercado interno, porque los ingresos populares, que son los sueldos, los salarios, las jubilaciones, las pensiones, lo que vos haces, lo primero que tenés que hacer es comprar la comida. Con el remanente es que compras el resto.
si vos desproporcionás el precio de los alimentos contra los ingresos populares, te quedás sin el resto. Y es lo que pasó, se te cayó el mercado interno. Eso les pasó enero, febrero, marzo. Se asustan y le dicen a aquel ministro de Economía, que era Prat Gay, bueno, tratá de mover el mercado interno. Hicieron lo peor que podían hacer, sacaron al Estado a gastar. Entonces espiralizaron el déficit fiscal porque a su vez aumentaron el gasto. Y vos sabés que a este presidente la sociedad argentina no le va a pagar impuestos, porque sabe que fue uno de los grandes evasores, él y su familia. Y no hay contagio más intenso que contagio del ejemplo. Vos como yo, puede ser los chicos, puede ser que alguno de la mesa no conozca la historia de Macri, pero todos sabemos que Macri es un gran evasor. Entonces, como se predica con el ejemplo, no recauda y gasta más, espiralizó el déficit fiscal. Al espiralizar el déficit fiscal es muy difícil manejar la economía argentina con más de 10 puntos del déficit fiscal. Lo que termina aconteciendo es que hoy prácticamente ninguna empresa en la Argentina a precios internacionales es rentable. Salvo trigo, maíz y soja, no tenés. Entonces es lo que estás viendo. A su vez no tenés competitividad del sector externo. Salió algún estudio ayer, antes de ayer, que te decía que el tipo de cambio de hoy es 6% por encima del 1 a 1. Vos lo sabés, lo estás viviendo, las colas a Chile, las colas a Paraguay, lo que te pasa, el turismo. Bueno, por eso digo, este experimento oligárquico está terminado como capacidad del experimento de generar ganancia en las empresas. Políticamente, entre un experimento está determinado y se tenga que ir a su casa, hay que cumplir los tiempos institucionales. Bueno, ahí vendrán las elecciones de octubre, las elecciones del 19, que el peronismo las necesita. Porque es muy difícil administrar la cosa pública si no sabés quién es el jefe en los distintos territorios. Necesitamos los tiempos electorales para que este peronismo en ebullición, y que está muy bien que esté en ebullición, genere los liderazgos territoriales que se van a generar en las próximas elecciones. Y después de ahí estaremos preparados para administrar la cosa pública. Conclusión, este experimento, ni siquiera lo llamo modelo, ni proyecto, este experimento oligárquico terminó. Bueno, no coincido para nada. Hablar de un gobierno terminado a un año de mandato y tratando de arreglar los descalabros que dejó el gobierno anterior, del cual Moreno fue uno de sus funcionarios, realmente me parece una barbaridad. Creo que el que hizo experimentos y que la verdad nos llevaron a que tengamos 12 millones de pobres, ha sido el gobierno que integró Moreno. Nosotros obviamente tenemos que tratar de resolucionar un problema social en Argentina que es grave y para eso se tomaron medidas que implicaron un esfuerzo fiscal importante y que eso es lo que dio el déficit fiscal del 2016. Esperemos empezar a corregir este año. Después hablar de Macri, gran evasor, mira, me parece que es una falta de respeto hablar de eso cuando él perteneció a un gobierno cual la expresidenta está acusado de corrupción, de hoteles en Calafate, de miles de millones de dólares de los funcionarios o de empresarios como Lázaro, como Báez. Por lo tanto, me parece que hay que centrarse más en lo que viene, ¿no? En lo que viene tenemos que tratar de unirse todos los argentinos para sacar de la pobreza a un montón de gente que hoy necesita de un crecimiento de la economía, necesita que se baje la inflación y ese es el objetivo que vamos a ponernos a trabajar. Diputado Díaz. Sí, yo creo que los últimos años del gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner en términos económicos no fueron buenos, hubo muchas dificultades. Obviamente los índices y las estadísticas lo van reflejando en ese sentido. Creo que este gobierno encara bien algunas soluciones y encara mal otras. Es cierto el tema que, a mi juicio, hubo una confianza excesiva en el sector empresario que disparó una escalada inflacionaria en los inicios de la gestión. Primero aumentaron los precios porque el gobierno se veía que venía una devaluación o un sinceramiento del tipo de cambio, llamarlo como quieran, digamos, devaluó. Después devaluó por las dudas y después en el término de los alimentos, que es el principal sostén, porque el índice de inflación, digamos, incluye un montón de aspectos, pero los sectores trabajadores consumen fundamentalmente alimentos. Es decir, yo recuerdo cuando era estudiante de licenciatura en Economía que no se hizo nunca más en el INDEC, ni en este INDEC, ni en aquel INDEC.
es que yo iba al Instituto Nacional de Estadística y Censo, que tenía que hacer mis prácticas, mis cosas, me daban un boletín, que era el mensual, y ahí tenía el índice discriminado, ítem por ítem, creo que era base 1980 igual 100, en esa época, de cómo había incidido cada uno de los factores en el tema del índice, y yo tenía que desarrollar mi análisis y mi cosa, y el profesor me la calificaba. Eso no volvió a existir nunca más en Argentina, no se sabe qué dispara el índice, qué no dispara, todos lo suponen, y tenemos un INDEC mejor que el de antes, pero no tenemos el INDEC que queremos. Y los problemas que se tienen son ciertos, y muchas de las cosas que hoy están sucediendo y que vuelven con temas viejos de la historia, como esa miserable tema de Gómez Centurión y Aldo Rico en el tema, son para esconder muchos de los problemas que se tienen. Nada es casual en materia de comunicación. Porque Daniel lo condena. Nada es casual en materia de comunicación. Ni tan siquiera la falsa polarización con la doctora Fernández de Kirchner. No coincidimos con ese Gómez Centurión. Entre lo que es Mauricio Macri y Cristina Kirchner, la Argentina tiene que encontrar otro camino. Flaco favor le hace a nadie las declaraciones de Gómez Centurión. De ninguna manera son para esconder. Sáquenlo del gobierno. Sáquenlo del gobierno. Hemos dicho que no es la posición oficial del gobierno y lo hemos posición oficial no. criticado. Lo pusieron a cuidar contenedores, que cuide contenedores, pero que no hable de temas de la lucha de muchas personas. Habló que se vaya. Tiene que dedicar a que se vaya. Al cargo por el cual fue presidente. No, sí, claro. Para vos es muy fácil. Para vos es muy fácil. No, sí, muy fácil. Quiero meterme en otro tema, me gusta inseguridad. Muchachos, la Argentina tiene temas tremendos, entre los cuales está la inseguridad. Parece que no le importa a nadie, a mí me importa. No, a mí también. Yo sé, pero parece la impresión que no le importa a nadie. No, pero están cruzando a caballo los Andes los funcionarios de seguridad. Vamos a hablar con el que sabe. Dale, cerrá esta ronda, Camilo. Sí, después hablamos. Comparto varios aspectos de lo que decía Marcelo, de un gobierno que ellos ponen la expectativa de que va a mejorar, pero la realidad es que profundizan lo que significa el ajuste y el endeudamiento con los cambios en su gabinete, con Dujonde y Caputo. Y por último, todo lo que son los datos del INDEC, Mauro, son los datos de la realidad del bolsillo de la gente que no se llega a fin de mes. Acá hubo un cierre de paritarias de 32% en este año y una inflación del 40%. O sea, en lo que va del año se perdieron 8 puntos del salario. O sea, la política de este gobierno es bajar los costos del salario porque lo ven como un costo. No teníamos y no apuestan al desarrollo del consumo interno. ¿Qué pasaba antes? Pero, ¿sabes cuál es la realidad? Datos. Ustedes se que ustedes tienen que trabajar para transformar los problemas que había y solucionarlos, no de hacer una denuncia permanente de lo que fue el gobierno anterior que yo no es el gobierno. Sacás los temas del INDEC y antes no había datos para comparar eso porque pero ¿cuál es tu problema? La solución del problema del mercado interno y los trabajadores. Espera, que tenemos toda la tarde para hablar y acá todo el mundo va a hablar. ¿Por qué le damos tanta entidad? Sí, le tenemos tanta entidad. Pregunté mal. Nos dedicamos todo el tiempo a la política y la economía y es verdad. La inseguridad debe ser el flagelo más grande que tiene este país. Antes y ahora. No, porque vos decís que sí, te toca ahora. Yo creo que ahora es casi peor que antes. Si antes fue catastrófico lo que dijo Aníbal cuando habló de sensación, me da vergüenza, yo te digo que ahora es lo mismo o peor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la hija del señor lo que le pasó? Que vos decís, no es inseguridad. Sí, es la droga, es la liviandad con la que vivimos, el caos con lo que vivimos. Un anestesista que te puede meter en una operación a cualquiera, lleno de drogas, matando a palazos, dejando casi sordo a una piba de 20 años. ¿Tenés informe, Jorge? Habla con el Torre. En el aire, sí. Vamos intercalando los grandes flagelos que tiene esta sociedad, que no es solamente la economía. A ver. Un anestesista acaba de apuñalar una mujer de 35 años. Bueno, ay, no me diga, qué sé yo qué, viste, ya mi mujer me revolvió los ojos. No, pero no dijo nada. Ahí nunca sospechó todavía que era su hija. Yo no. ¿Que por la edad? Pero se ve que mi mujer sí. Entonces le digo, che, ¿dónde vivía ¿dónde es que va Belén a trabajar? A Palermo. Se me clavó la aguja acá. Sí, sobre todo empezó como un ámbito laboral. Yo había estado la semana pasada en la casa de él, volví esta semana. El problema es que él pasó de lo laboral a pegarme como me pegó. Yo no puedo creer cómo me pegó, hasta que él se droga y bueno, después me empieza a pegar como nunca me habían pegado antes. Yo nunca, imagínate que yo nunca recibí una golpiza como yo recibí.
ella trajo su propia droga. Hasta acá esto Belén no lo había dicho. Es decir, sí reconoció que consumió. Exacto. Acá lo que se daba a entender era que la droga estaba en la que pertenecía toda a Biliris, al anestesista. Se habló de marihuana, se habló de cocaína, de paco, de crack, pero que estaba en el departamento cuando ella llegó. Exactamente. Ahora él, el anestesista ante la justicia, dice que la que trajo la droga es Belén. ¿Vos en algún momento con él te habías drogado? ¿O en este caso vos te drogaste con él? Una vez antes, nada más. Pero él... nunca terminó de esa forma, como él me terminó pegando, ¿no? Y en este caso, en esta noche que pasó esto, ¿estaban fumando crack? ¿Era lo que estaban Claro, haciendo? pero no de la forma que él fumaba, o sea, no fue de esa forma. Él se va de mambo, para mí, se va de mambo y termina pegándome como me pega, sacándose como me pega, y aparte de una forma totalmente como si me quisiera matar. Nunca se me ocurrió, nunca se me pasó por la cabeza, pero lo primero pensé, lo mato. Lo voy a matar. Y si te digo que, no sé si ustedes son padres, si alguna vez tuvieron una situación así, yo le arranco los ojos con los dedos. Me toca un hijo. Le arranco los ojos así, te lo puedo asegurar. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene derecho. Primero porque tenga plata. Gracias por venir y presenciar la discusión política alrededor de lo que le pasa a su hija. ¿Cómo ve el país? Y, mire, gracias por preguntarme. Por favor. ¿Sabe qué, muchacho? A usted, señor diputado, senador, no sé qué usted es Diputado. Yo voy a representar a ese que me está mirando del otro lado. ¿Saben qué? A mí me da vergüenza porque este país lo hicieron mierda, y discúlpeme la expresión, entre todos los que pasaron y los que están hoy. Porque el señor allá no se hace cargo de nada. El señor parece que tampoco. Y los tarados como nosotros que laburamos, que nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana a poder ganar un mango por ahí para poder llevar un plato de comida a nuestra mesa, sabemos que no es así. Acá nadie se hace cargo de nada. A mi hija casi la mataron hace 2 días. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ustedes hizo nada en contra de la droga. Y no hizo nada contra toda esta lacra que tenemos en el país. Yo voy a hablar por esa gente que está del otro lado, que no puede estar acá. ¿Saben por qué tomo esta cosa? Porque yo acabo de casi perder mi hija. Y discúlpenme que tenga, pero ya estoy repodrido, ya estoy grande para esto. Y entiéndanme y entiendan a la gente que está del otro lado. El pueblo está podrido de ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes al final no representan a nadie. Porque si no, no tendríamos el país que tenemos. Ahora resulta que él no tiene la culpa, usted no tiene la culpa, usted tampoco, y los únicos giles somos nosotros. ¿Me entienden? Y le agradezco al periodismo que nos permitan. Yo soy un pirincho, yo soy un laburante, un tipo que no, estoy acá por una cosa grave. Yo estuve 3 horas frente a un monitor junto a mi esposa, viendo a ver cuándo se cortaba el hilito ese de mi hija. Miren ustedes, ¿y a dónde estoy? Acá ahora defendiendo la integridad de mi hija. Este sinvergüenza que acaba de declarar que mi hija lleva la droga, ¿sabe qué? Yo tuve que cargarle 50 pesos ese día en la SUBE para que pueda viajar. Y resulta que tengo que escuchar eso, o cómo escuchar que el amigo diga que era un gran tipo. Mentira. Paremos con la chantada que tenemos en este país. Le digo a todos los políticos, y ya a mí, quieren, después de lo que me pasó, me importa un bledo si les gusta o no lo que yo les diga. Pero es la realidad, muchachos. Empiecen a mirar a la gente. Hay gente acá en este país que no come. Gracias a que ustedes boludean entre yo no tuve la culpa, fuiste vos, es aquella, es el otro, el antisemitismo. No, tenemos problemas en el país. Ocúpense y pónganse a laburar. ¿Qué quieren que les diga? Si se tienen bronca, arréglenlo adentro de un ring. Pero júntense y hagan algo por nosotros, que somos los que los votamos y les pagamos los sueldos. ¿O no? ¿Tan mal lo ve el país? Re mal, porque nadie hace nada. Esto es todo de pico. Y si no, dígame por qué si usted sale acá en la puerta hace 50 metros y compra droga. A ver, que alguien me explique eso. Y no estoy hablando que la droga entró ayer, ¿eh? ¿Cuándo entró? Hace 15 años atrás. Acá empezó hace 15 años atrás a meterse a la droga y ahora tenemos a estos ñatos que vienen de otro país, encima vienen de otro país, a cagarnos y a matarnos a nuestros pibes. Y nosotros no hacemos nada, está todo bien. Fíjese usted que la ley, por eso voy a ir al Congreso, señores, y me van a tener que escuchar, porque soy un ciudadano y tengo derechos.
como tiene derecho el diputado y el senador. Pero yo soy un ciudadano, soy más importante que ustedes y les voy a decir por qué. Yo quiero que cambien la ley, porque acá un drogadito viene y mata a Mauro Viale y el tipo te queda en la casa, no va preso. ¿Por qué? Porque se drogó. Mire qué fácil que es. ¿Usted siente eso? Siento eso y es lo que me acaban de explicar. Si mi hija hubiese muerto, el asesino este va a la casa. En un mes, 2 meses está en la casa. Porque estaba drogada. O que me explique alguien que conozca la ley que eso no es así. Bueno, por eso hay que acompañarlo y yo te comparto lo que decís, la situación que vimos. Yo soy hijo de la democracia, pero sé lo que siento muchas veces, que ese discurso de la desesperanza, ese discurso de la no política, en algún punto nos conduce... No, yo no estoy desesperanzado, ¿eh? Vos estás equivocado. Yo quiero que lo que tienen que hacer hagan. Mejor. Yo no estoy desesperanzado. Yo tengo 2 hijos y tengo nietos. 2 hijos, tengo 5 hijos y tengo nietos. Y por eso es muy valorable que la gente te escuche, que sientes una posición. Espero, yo no lo sé, yo no soy nadie. Y yo digo lo que realmente pasa en la población, en la cual ustedes no llegan nunca, ¿eh? Siempre llegan tarde, ¿eh? Fíjense que todavía a mi hija nadie le tomó declaración. Y ya se jugaron cosas ahí, ¿eh? ¿Tu hija puede estar en condiciones de declarar? Sí, señor. Creo que va a declarar el abogado. Me dijo lunes o martes, pero nada. Puede declarar como si vino un policía a tomarle declaración al hospital. Ajá. Cuando estaba balbuceando, que no podía ni hablar. ¿Qué puede decir mi hija? Y ahora está recordando. Ahora está viendo lo que pasó. Vos sos jubilado, ¿no? Yo soy jubilado. Claro. Y a veces tengo que remarla para poner un plato de comida en mi casa. Muchachos, el país está mal, pero mírenlo bien, dejen de pelearse, hagan cosas, porque nosotros, a ver, si no, no sé, qué sé yo, le pagamos una empresa y que se encargue del país. Claro, todo el que llega ahí es parte del pueblo, ¿o no? ¿Quieren que le diga una cosa? Pero ¿Qué es lo que tenemos? Se pelean y que no hacen nada. Pero y se pelean y discuten por pelotudeces, que si Cristina tenía ojos verdes o ojos azules. No, muchachos, pónganse a laburar. A Cristina se encargará la justicia. ¿Saben qué quieren las cosas? Al pueblo ya ni le importa un bledo. Lo que quiere es que le devuelvan la plata. ¿Me entiende? Acá acaba de decir el señor que este hombre que tiraba los bolsos con plata, cuando salga, si hace lo que ellos dicen, lo van a perdonar. No, que devuelve la guita, hermano. Porque hay gente que no come gracias a la guita que se choreó ese chabón, ¿o no? ¿Tengo razón o no tengo razón? Tiene razón. Y bueno, entonces, acepten que están equivocándose. Nosotros impulsamos, nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados una ley que se llama Ley de Extinción de Dominio, justamente para establecer un procedimiento para recuperar todo lo que se afanaron y destinarlo a los fines sociales, a la vivienda, a la salud. Está en el Senado, esperemos que el Senado lo apruebe, porque realmente sería importante. Espera, ¿querés aclarar eso? No, después me parece que todos los temas que toquemos delante de un padre que está viendo lo que le pasó a su hija son menores. Yo acepto lo que este señor está diciendo y se lo dije privadamente. Sí, la verdad que tengo una hija de esa misma edad, no sé ni siquiera cómo se aguanta estar sentado ahí, así que... No, estoy sentado acá porque estoy defendiendo la integridad. No, y le digo quiero decir que con la bronca... ¿Me dan un minuto? ¿Me dan un segundo? ¿Me dan 3 horas? Voy a estar en todos lados porque yo voy hasta el final con esto. Tenés razón. Esto es así. No, esto es así. Sí, está bien, porque él por los medios se desahoga y además explica. Y está muy bien. No está mal que la televisión lo invite todo el tiempo. La verdad que uno espera... Y está bien que le diga cosas a la cara, ustedes se la van. Pido disculpas, muchachos, pero ¿saben qué pasa? Yo creo que en la Argentina comunes del pueblo estamos re podridos. ¿Qué quiere que le diga? En la Argentina nueva, el que comete un delito tiene que ir en cana. Esperemos que este muchacho, el anestesista... El pueblo ese que anda en la calle juntando una monedita para comer, está podrido. A ver si lo entienden. Pero no, recontra podrido, que los caguen. Entonces, y no hablemos del gobierno que se fue ni del que vino. Acá hace, no sé la cantidad de años, que todo el mundo se pasa como un papelito por la cola al pueblo. Y el pueblo se pudrió, ya no quiere más. Entonces, a ver, yo soy parte de eso porque lo vivo todos los días. ¿Me entiende? Por ahí uno de una oficina, con diferentes cosas, por ahí no le llegan eso. Porque, fíjese, el juez podía haber ido a ver a mi hija, ¿o no? Sí, qué raro. Nadie eso, fue, ¿no? nadie fue. Mi hija estaba tirada ahí en una clínica, hecha bolsa. Por lo menos andá, amigo, si el laburo tuyo, vos tenés que ir a ver qué le pasó a esa chica. Nadie fue. Entonces se va a regir por una letra fría que dice, bueno, parecía, no sabemos. No, vaya, amigo, y vea. Entonces ahí va a poder decir, no, este es un asesino, o la verdad que esta piba se equivocó. No sé, que tome la decisión que tenga que tomar, pero que realmente sea la real.
Porque si no, ¿quién me va a decir a mí que eso es real? Mirá, a Josefina, que está acá, que es colega nuestra de La Nación, esta chica, tiene un poco más... Perdón, hija, yo grito. No, está bien, tiene un poco más... Estuvo a punto de que le pasara lo mismo acá, en el Soler y qué sé yo, en ese pasillo de miércoles que estábamos. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos por invitarme nuevamente. Tenés reflexión de lo que le pasó a la hija golpeada por un señor que se drogaba, un anestesista profesional. Es tremendo y bueno, es parte de todo esto que estamos viviendo, digo, especialmente la violencia de género, ¿no? Es un caso que a cualquier mujer de la edad, porque yo tengo 30 años, digo, me puedo ver reflejada tranquilamente en ella. Es tremendo y bueno, es parte de esto de la lucha que tenemos. ¿Es puntualmente violencia de género o es una locura que le cabe a todo el mundo en Argentina de hoy, la violencia? ¿Vos ves más violencia de género que violencia loca en general? Me parece que la violencia de género entró ahora como en un foco, digo, hay como mucha más atención. Más puntualmente. Claro, como que la mujer en algún punto está un poco más vulnerable. Que hay un aumento de la más vulnerable, digo, está más expuesta también. La violencia del hombre sobre la mujer, digo, pero bueno, es general también, ¿no? Lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Contámelo vos. Y bueno, esto fue, en mi caso, fue específicamente ahí, como hablábamos, en pleno Palermo, en un lugar, digo, en un barrio que no estaba identificado como un lugar inseguro, Juan B. Justo y Soler. Yo estaba haciendo una nota, trabajando y me quedé hablando con un señor en la calle, digo, la vereda, al lado de 3 policías. Me quedo hablando con él, me cuenta que vivía en el asentamiento con 11 hijos. Yo entro en confianza con él y de repente él empieza a caminar por el pasillo donde le pasó esto a Manuela también. Y bueno, de repente veo 2 hombres que se acercan, que bajan de las vías del tren, que van ahí en Juan B. Justo y ahí me di cuenta que ella estaba, que estaba lista, digamos, y bueno, me sacaron todo, manos en los bolsillos, celular, yo... No la violaron, no abusaron de milagro, pero le sacaron todo. Te pregunto esto de la droga que decía el señor Torres. Y que decíamos todos acá porque se apareció con la droga. Vos que tenés 30 años, ¿hay tanta droga entre la juventud? ¿Lo ves? Hay acceso muy fácil. Digo, no es muy difícil moverse y encontrar distintos tipos de drogas. Sí, totalmente. Sabes a dónde ir, en qué lugares hay. ¿Sabes dónde se compra, quién te la da, todo eso? Sí, claro. ¿Y cómo? Todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y digo, no hay un control muy grande de quiénes entran a los lugares, de los boliches, de los bares. Es en un boliche, en cualquier lado. Sí, en cualquier lado. Si vos querés, vas, sabés quién le comprás y... Sí, pero ¿sabés por de qué, hecho todo Mauro? el mundo lo sabe, no es algo que... ¿Sabés por qué, Mauro? Pues yo creo que oculto. tenemos que sincerizar, porque el mayor cartel de la Argentina son las fuerzas de seguridad de la Argentina. Que son las que controlan y manejan ese negocio. Después está el perejil, el dealer, esto, el otro, pero... Pero espera, que yo quiero preguntar la verdad cosa es de la esa. droga. ¿Por qué se drogan los pibes? ¿Qué crees vos? A mí me parece que hay como dos caminos, digamos, para pensarlo. Por un lado, chicos, digo, adolescentes y jóvenes que están muy vulnerables, que no tuvieron oportunidades para nada, que no pudieron ni ir a la escuela, ni ir a la universidad. Digo, o sea, es un tema social, eso es por un lado, sociopolítico. Para mí es por un lado social y por el otro lado, por ahí, gente que lo hace más por diversión o por placer. Digo. ¿Diversión? Son como 2 alas distintas, ¿no? Pero empieza por una diferencia cultural, esto me está diciendo. Yo creo que sí, en la gran mayoría de los casos, gente que no tiene las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, digo, de tener la posibilidad de ir a la escuela, de ir a la universidad, de tener un alimento en la casa. Y están los que lo hacen porque creen que es divertido, esto me está diciendo. Por supuesto, sí. Están los que hacen eso por divertido, están aquellos que por exclusión. Yo considero que es así, digo, conoces distintos ámbitos y te vas moviendo y ves que las razones son distintas. ¿Y quién le ofrece las drogas? Cualquiera que anda por ahí dice, toma, te vendo droga. Y depende de los ámbitos, digo, hay más fácil acceso. En los lugares socioeconómicos más altos, digo, hay más posibilidades de acceder. Todo el mundo que se droga acá, cualquier nivel de sociedad. También depende de qué sustancia, no es lo mismo. ¿Qué es? ¿Cocaína? No es lo mismo hablar de cocaína que hablar de marihuana, que hablar de Paco. El Paco es una droga que afecta sobre todo a estos extractos, ¿no? Que digo, socioeconómicos más bajos. Y que quizá no tienen otra cosa. ¿Cuándo sentís que empezó eso? Esa locura de tanta droga por todos lados.
Yo tengo 30 años y siento que, digamos, desde que yo era adolescente en la escuela, ahí ya lo empezaba a saber. Hace 15 años, una cosa así. Sí. Y no sé si antes, digo, porque no puedo hablar de cuando yo era más chica, pero... Había drogas por todos lados. Me parece que sí. Pero nadie lo paró. Siempre llegamos tarde, Mauro. Cuando su hija, creo que se lo pregunté el otro día, usted no se ofende por nada. No. Cuando su hija le dice, perdoname porque me drogué, ¿qué dijo usted? Nada, no sabía qué hacer porque yo no tenía que perdonar nada, yo quería que respire, Mauro. Usted lo que quería era que viviera. Claro, yo quiero que viva. A ver, mi hija, muy posiblemente muchos vayan a pensar, y sí, es el papá que va a decir, no. Mi hija no se drogó nunca, tiene una piel que es una porcelana. Fue la primera vez. Esta fue ella para mí, que estaba en canchera, que iba... A ver, estaba superada, tenía 20 años, ya estaba viajando. Que mi hija no sabe ni viajar. Para nosotros, el riesgo más grande de mi hija fue viajar. Lo teníamos desde el primer día, 17 días trabajó ahí. ¿Por qué? Porque cuando ella me dice, papá, conseguí un trabajo. ¿A dónde? No, con un médico, así, con un médico. ¿Pero y de dónde lo conociste? No, por internet, porque viste. Vio que las redes sociales, es tan normal ahora. No sé, yo a veces, con esto que me pasó, yo borré más de 10.000 mensajes. Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Uruguay, no sé la cantidad que vino. De acá, de las provincias, impresionante en el apoyo a esto. ¿Por qué? Porque la gente se pudrió también. Y claro, la televisión mostró la foto de Belén estando bien y la foto de Belén después que la agarró este animal, este asesino. Entonces, ¿qué hizo? La gente se indignó. Y eso es lo que pasó con esto. Porque capaz que si la hubiese matado, hoy ni estábamos hablando de esto. Ya estaba enterrada y acá no pasó nada. ¿Me entiende? Y le digo más, ahora mi pensamiento es como papá y como ciudadano. Yo no sé si este muchachito no tiene alguna chica enterrada por ahí o quemada. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me dice a mí? ¿Por qué no se investiga a este hombre para atrás? Si no hay en algún teléfono o en algún papel o en algún lado que lo conecte a este hombre con alguna desaparecida de este país. Porque este hombre, para mí, esta no es la primera vez que lo hace. Y ahora me dan la razón que es así. ¿Sabe por qué? Porque hay otras causas que están apareciendo de este señor. Entonces quiere decir que esto es una costumbre, este es un hombre golpeador que usa la droga como puente para llegar a golpear a una mujer. El hombre que hace con una mujer lo que hizo este tipo no es hombre, que es un cobarde. ¿Me entienden? Y yo puedo decirlo porque lo viví en carne propia. El día que ustedes tengan un problema así se van a dar cuenta qué duro que es esto. ¿Usted lo hubiera matado? ¿Cómo? Pero que no le quepa duda. Cuando vi a mi hija así como estaba, dije, lo mato. Lo mato. Y viene mi hija de 17 años, me agarró el brazo llorando y me dice, papá, anda a matarlo, anda a matarlo. Anda a matarlo, me pedía, porque vio a la hermana que estaba destruida. Entonces, y mi hijo de 15 años, cuando lo vio, me dijo, vamos a matarlo, papá. Pero es algo lógico y es natural. Nos sorprende a todos. No, esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Por eso por ahí les llamó la atención que yo les hable del país, de mi país, en la cual yo sí soy ciudadano, porque yo trabajé para este país. Entonces, no quiero ver mi país así, no quiero ver mis hijos sufriendo y tener que hacer de carcelero en mi casa. ¿A qué se refiere? ¿La droga? A todo. Él acaba de hablar de la policía. Che, muchachos, dejémonos hinchar la pelota. Si hay que sacar el ejército a la calle, la marina, la fuerza aérea, pero saquémonos la lacra de encima, salvemos a nuestros hijos. Basta con la droga. Pero usted no era peronista. ¿Cómo? No era peronista. ¿Qué tiene que ver? Yo no soy ni peronista, ni radical, nada. Peronista no saca a la marina, que eso para matar a la gente. No hay que matar a la gente. Hay que sacar la lacra que tenemos en el país, que encima no son nuestros. Hay otro actor que creo que es imprescindible, que se pone sobre la escena, al igual que el narcotráfico y la fuerza de seguridad, que es la justicia, Mauro. Porque esa indignación que sentimos todos no sirve la justicia, cuando ese tipo no lo condenan por, no le echamos la culpa la golpiza y el intento de asesinato de ella, sino por además de droga. Como dice, señor, ¿hay alguien que sepa algo? ¿Qué se hace con la inseguridad? Porque yo no... eliminarla. Es un tema que no se puede... Perdóneme, yo le voy a contestar. A ver, déjeme que le conteste yo. Porque yo no tengo interés en esto. Yo no tengo intereses. Está enojadísimo y tiene por qué. No, yo no tengo intereses. Porque todos los demás tienen intereses de los partidos políticos y de no sé qué otra cosa más. Yo no. Entonces, ¿sabe cómo se saca eso? Sacando... nosotros tenemos Fuerzas Armadas, tenemos... Nada. Hay que hacer algo para que esto termine. Para que esto termine hay que cortarlo de raíz. Para que cortarlo de raíz, ni el señor tiene que enojarse, ni el señor, y
tenemos que apoyar de que eso pase, ¿sabe por qué? Pero después, ¿qué pasa? Ah, no, los derechos humanos. Resulta que los derechos humanos nuestros, ¿quién los cubre? No, el ejército no, porque si no, no, hay que controlarlo, claro. Ya nos pasó, ya nosotros tenemos experiencia. Yo soy un hombre de 66 años, yo sé perfectamente qué pasó en este país. Yo no estaba dormido cuando pasó esto, pero entonces controlemos a la fuerza, pero hagamos que la fuerza se pongan a laburar. Y que estos tipos que vienen de afuera, acá vienen peruanos, bolivianos, qué sé yo, paraguayos, no sé, de todos los países, vienen acá y ¿qué hacen? Nos matan los pibes. ¿Y pero qué esto hacemos era un nosotros? argentino, Nada. En este caso, esto No, en era su un caso fue un argentino. argentino. ¿Meterle la culpa a la Pero hay gente que- afuera? No, Me pero no parece- es un argentino. Digo, Hay que- en su propio caso, hay que digo, fue proteger una a las persona de nuestro víctimas. país. No estoy hablando nada más que de ese caso. Estoy hablando de lo que pasa en la... Claro, porque bueno, si pero- decimos que ni el peruano, ni el boliviano, ni el paraguayo no tienen nada que ver, y bueno, Pero entonces... los argentinos también, Pero digo, importante es que poniendo protegen. en ese lugar, Pero me eso es parece- interno, eso es interno. Yo estoy hablando del que viene de afuera y se cagan nuestras leyes y vienen hasta sin documentos y encima nos matan los pibes. Y no decimos nada, está todo bárbaro Pero acá. también muchos argentinos, digo, me Pero parece mucho, que claro. tirarlo para afuera no Hay delincuentes No es de la todos explicación, los claro. orígenes. Pero, me bueno, parece. a ver, Pero cuando ingresa yo un camino inmigrante la calle hay que todos los pedirle días lo y mismo puedo que nos asegurar piden. que es así, niña. Hoy salió No, justamente pero- un artículo en un nuevo diario de los domingos sobre lo que le piden en otros países, en Perú o en Bolivia, para pedir la residencia. Y le piden certificado de antecedentes penales y antecedentes judiciales. Bueno, estas cosas Bueno, en la Argentina pero, muchos nos hicieron. Mauro, Dale, Hay que quiero empezar a poner un hacer. informe Sí. político. Decime, dale. Una cuestión nomás. Estos Está son algunos de los temas en donde tenemos que tratar de unirnos todos y no hacer marketing. La actual ley de migraciones... Lo está diciendo ya él a vos, él sí, te lo a él dijo a te vos. lo digo. La actual ley de migraciones ya dice que si vos tenés antecedentes penales en tu país de origen no podés entrar. Entonces es un problema de celebrar convenio con los países, llevar la computadora a la frontera y el narcotraficante que entra, señor, como el Chapo Guzmán, entra porque paga. ¿Usted se cree que el Chapo Guzmán debe haber entrado por el Claro, VIP de pero no se Seiza hizo, Marcelo. y se hospedó en el Durante mucho Intercontinental tiempo o no se en hizo. un hotel de 5 Durante estrellas? mucho tiempo no se hizo. Bueno, pero Era no es un entraba tema todo. para decir hay que tirar. Ya la ley lo dice. Y no se hizo, hagámoslo. Hay que Hagamos hacer la la medida comunidad. necesaria Hay que hacer la para comunidad. controlarlo. Y el narcotraficante que entra porque paga en migraciones. Decisión política No se entra necesita. por el costado del río, Tiene entrará que la haber- mula en la frontera con Salta Permiso, por el costado. Permiso, ¿me das el informe político? Estamos para discutir ya, así volvemos a Moreno y todo, la gente, porque hay mucha gente esperando y no quiero ser descortés. Sé que los debates son necesarios en la televisión, me parece bárbaro él, lo que dijo, les puede decir en la cara, nadie se ha ofendido. Me parece que es necesario debatir todo. A ver a dónde lleva eso, por lo menos es un camino periodístico esto, pero me parece que había tanta pavada en enero que es bueno que empecemos a discutir el país, todo el país, discutir todo de vuelta, a ver. CFK otra vez en problemas. Nueva citación judicial para la expresidenta. Y esta es información de último minuto. El juez Claudio Bonadío, terminadas las pericias, recibidas las pericias por el juez sobre el manejo contable en la empresa Los Sauces, decidió citar indagatoria a Cristina Fernández, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner. El 7 de marzo es por una de las causas, la llamada de Los Sauces. Bonadío también convocó a sus hijos, a Máximo y Florencia Kirchner, a los empresarios Báez y Cristóbal López. De Sousa y Cristóbal López el 2 de marzo. Toda la familia Kirchner va a ir No, quisimos cortar eso porque estaban saludando. Al señor Torres, te va bien, ¿no? No, porque lo voy a hablar con Moreno y... Con nadie, yo no me voy mal con nadie, al contrario. Bueno, un abrazo. Agradezco que me hayan escuchado y si en algún momento me desesperé un poco, No, estuvo bien, gracias pido por venir. disculpas nada más. No. Muchas gracias. ¿Está bien? No te- Perfecto, pero te dije que era el tema más importante y muy difícil reflexionar sobre. Y no, tiene su hija. Paso al baño. Vos tenés tu hija. Está apagado. Imagínate si vos tuvieras tu hija en esa situación, no se olvidás. No, yo lo sé. No, ni Así me- que el hombre- Ni me imagino, Le fui a dar Bueno. poco lo que puedo hacer, pero le fui a dar todo mi cariño. No, y está bien, ya es suficiente con no enojarse cuando un tipo viene y nos plantea eso en la cara. Va, sigamos con el informe, vamos a discutir, están todos aquí, vamos. Yo lo entiendo. ver con los Kirchner ni con esta empresa. El juez Ercolini embargó los dólares de Florencia Kirchner. Hay como una especie de trampita porque el sueldo es como directora de Los Sauces y la caja de seguridad tiene el embargo por la causa Otesur. 4.664.000 dólares que estaban dentro de una caja de seguridad
de Florencia Kirchner. Esos 5 millones de dólares que le encontraron en la caja del Banco de Galicia no es este dinero. Porque si ella cobra 60.000 pesos por mes, 700.000 al año... Sí, no dan. ¿No dan? Es muy de los K utilizar a sus hijos para todas las cosas de ellos. Florencita está por ahí. ¿Dónde está Florencia? Vení, Florencia. Vení, mamita. Ella era la preferida de él. Sí. Bueno, están viendo informes y material. Gracias a todos los que están viendo y mandan. Tengo todo. El tema es poder meterlo, hablar, discutir y qué sé yo qué. Bueno, gracias por venir. Florencia y Máximo también, ya como te decía en el pasillo, imputados y a una declaración indagatoria. La pregunta es si hacía falta. Se veía venir durante la feria judicial, fue anunciado por el gran multimedio corporativo y llamar la atención lo siguiente, Mauro, cuando para legitimar una investigación penal vos tenés que duplicar causas, porque los hechos penales son únicos. Si yo atropello sin querer en la calle y lesiono a varios, no hay un proceso penal por cada lesionado. Y vos fíjate que Bonadío se apropia ilegítimamente de una competencia, por más que esté legitimada por la Cámara, inventando la causa Los Sauces. ¿Inventa Los Sauces? ¿Y qué diferencia tiene con la investigación de Otesur? Entonces vos ves aquí una pluralidad de actores judiciales y de actores del Ministerio Público Fiscal jugando políticamente en una persecución política, como nosotros lo venimos diciendo. Por lo tanto, lo que pasa que parece que no les basta para tapar la mala gestión esto solo. Por eso yo creo que, por ejemplo, lo de Gómez Centurión, diciendo lo horrorífico que dijo respecto del terrorismo de Estado y los desaparecidos, no es sin querer, porque ellos ya tuvieron hace tiempo las declaraciones de lo pérfido sobre el tema y saben que con eso generan provocación y debates, con lo cual tapan otro tipo de debate, que no debatamos la realidad del día a día. La pasada herencia no puede ser más la excusa para que no empecemos a poner la lupa sobre una gestión que desapropia a nuestros trabajadores, que desapropia al país de sus bienes. Yo creo que 400 días ellos lo dijeron, ya hicieron todos los negocios y dieron todos los privilegios a los sectores por los que venían a privilegiar. ¿Les seguiremos importando ahora? Espera, para la de Centurión está bien, porque lo quiero incluir a Moreno en esto. Bienvenido, Rico, ¿cómo le va? Gracias. Vino Seferino no, Reato, ¿qué pasó? No puedo venir. Poné en el aire el informe de Centurión, que ya que está Aldo y está Moreno, los quiero incluir a todos en esto que sacude a todo el mundo. A ver, en el aire. ¿No siente por Galtieri Odio, no. vergüenza? Sí, siento que fue un personaje de la historia que nadie lo va a recordar. ¿Pero crees Eso que lo fue siento. parte de un plan genocida? No, yo no lo creo. No cree que Galtieri fue parte de la dictadura no creo que ideó un plan el genocida. gobierno de facto ha sido un plan Un plan sistemático. No ¿No lo cree creo. eso? No lo creo. Ah, bueno. ¿No cree Yo que no hubo creo un que plan haya sido sistemático de desaparición de niños? Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a la persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo. Rico, cuando usted en Semana Santa del 87 y en el 88 defiende a los militares genocidas, ¿por qué lo hace? No es así. Yo a Alfonsín le pido solución política definitiva ¿Se a lo las pide de escuelas. forma pacífica o se levanta en armas contra el presidente constitucional? No me levanté en armas contra el presidente. Yo me sublevé. No me acusaron nunca de rebelión ¿Y y no me sublevarse aplicaron qué significa? y no me aplicaron la ley de defensa de la democracia. Y Sublevarse es un delito sí, militar. seguramente la democracia está muy fuerte como es para rehusar aplicarse la ley. la obediencia a los mandos naturales. Este grupo no es un grupo golpista. Fue la única solución que teníamos para llamar la atención
del pueblo argentino es que creemos que el señor presidente y los dirigentes de los principales partidos políticos han entendido. ¡Argentina! ¡Argentina! Saldré personalmente a Campo de Mayo a exigir la rendición de los comisiones. ¿Usted rehusó obediencia contra el presidente constitucional? No, los mandos naturales, me refiero a los generales. Al general. ¿Y al presidente? No, al presidente no. No es el jefe. He hablado... No es el jefe. ¿Me deja hablar, por favor? No me grites, señor. Y le digo porque no me escucha. Bueno, no me grites. Está bien. No tengo nada que ver. ¿Usted quiere terciar? También. No, que con respeto, por favor. Espere, pero con respeto. Sí, madama, sí. Yo dije, solución, le pido a Alfonsín, solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Solución política para todos. Yo no pedí impunidad para los militares. Yo dije, solucione el problema, despeje el conflicto. El punto 3 de lo que dicen los montoneros acá. Perdón, usted lo que hizo fue levantarse contra una democracia frágil, fue parte de una organización como los Carapintadas que rehusaron obediencia a su mando natural, como usted mismo lo dijo, contra la democracia, que después como no la pudo vencer, gracias a la defensa que hizo toda la sociedad de esa democracia, usufructó en San Miguel y parece que quiere seguir usufructando, así que la verdad Pero no con el PRO. Señor, pero no con el PRO. Señor, le pido por favor, primero pídanos disculpas por lo que generó en el 87 y el 88, no le voy a cuando pedir, nos tuvo no le voy a todos pedir al disculpas borde de y la menos a muerte. usted le voy a pedir disculpas. ¿Qué opinas de Rico y qué opinas de Centurión? De Rico es un dirigente político, tiene mi máximo respeto, ha ganado con los votos, así que no... Y si quiere volver a competir, que vuelva a competir, no tengo ningún cargo para hacer. De Centurión no tiene envergadura para hablar de estos temas, como casi todo el gobierno de Macri son todos descerebrados, así que no tiene envergadura. Así que no, la verdad que no. Diferencio muy bien la conducta de Centurión de la conducta de Rico, no hay ninguna duda. Está ahí sentado, es un dirigente político y merece mi respeto. ¿Cómo le va, Aldo? Buenas tardes. ¿Qué me trajo para juzgarme, Mauro? No. A mí no, eso lo puede hacer con la piba, conmigo no. Gracias por venir. Gracias por invitar. Pero le acaba de decir algo lindo Moreno, pues yo pensé que iba a decir de todo. No lo escuché bien, pero bueno, le agradezco. Dijo que era un hombre, un político, que tiene derecho, yo pensé que iba a decir, no, mire, fue como Donda, un represor, un hombre que se levantó, que es un sublevado. Mira, acá todos hablamos, este es el país del eterno retorno. Seguimos con los problemas de 1810 nosotros, somos incapaces de solucionarlos. Eso lo acaba de decir el papá de la nena que golpearon. No sabía. Sí, lo acaba de decir ese señor. No, bueno, mire, vamos a ver lo que dijeron lo más importante. ¿Qué dice Alfonsín en el balcón? No son golpistas, son héroes de Malvinas. Alfonsín entendió perfectamente bien lo que estábamos haciendo nosotros. No era contra él. Lamentablemente después lo encerraron entre la coordinadora y el generalato y no encontró la solución. ¿Qué le dijeron a Alfonsín? ¿Por qué no me cuenta qué le dijeron? Dos cosas. Solución política definitiva a la secuela de la guerra contra la subversión. Solución política para todo. Alfonsín pregunta, ¿cuál es el instrumento? Yo le digo, eso es una responsabilidad suya, señor presidente. Tiene un congreso. ¿Y usted qué opina? Me dice, una ley de amnistía. Y después me pregunta, ¿y a quién tengo que nombrar jefe de Estado Mayor? Le digo otra vez, eso es una responsabilidad suya. Bueno, pero ¿usted qué piensa? Le dije, échelos a todos. Nombre al más moderno. ¿Quién es? Me dice, el general Vidal, está ahí en la puerta. Pero bueno, Alfonsín dijo... ¿Eso fue una consulta que Alfonsín le hizo a usted? Sí. Tengo Entonces testigos. no fue una buena reunión, era el presidente. Fue muy buena reunión. Alfonsín es un hombre de coraje. Fue y se metió en la boca del lobo. Sí. Un hombre ¿Por de qué en la coraje boca del lobo? y que sabía. ¿Y por qué no pasar? sabía lo que iba a pasar ahí? ¿Qué podía haber pasado? No hubiera pasado nada, pero no sabía. Era la boca del lobo. Bueno,
Entonces Alfonsín dice, no son golpistas. Y de hecho no aplicaron la ley de defensa de la democracia, ni siquiera fui condenado. Vamos a ver qué decía, vamos a ver qué decía. Bueno, ¿usted le recomienda lo que tiene que hacer el presidente? No, Viene el presidente y dice, toda la casa está en orden, ¿le parece una buena yo no le reunión? recomendé nada, le acabo de decir textualmente lo que pasó. Bueno, ahora, si usted yo lo se quiere pregunté creer, lo cree. No, yo y con si no, usted no ya lo no hablé cree. del tema y yo tenía otra versión. Bueno, tráigame los testigos, yo tengo los testigos. ¿Usted es el testigo? De los que, no, Usted ya me lo había contado. Éramos varios. Sí. Éramos varios. Yo tengo entendido vamos a ver que no fue tan buena esa reunión. vamos a ver qué decía Perón al respecto de todo esto. Mire, Perón decía, hablaba del ERP, reducido número de psicópatas a los que hay que exterminar uno por uno para el bien de la República. El ERP. ERP. Y de los Mongo Aurelio, porque a los montoneros se les llamaba Mongo Aurelio, dijo, infiltrados, traidores y mercenarios al servicio del dinero extranjero. Sí. Me acuerdo. Si hablamos de lo que dijo Gómez Centurión, que a mi juicio no tendría que haber metido en la polémica porque él es miembro de un gobierno débil políticamente, no tendría que haberse metido en el tema, pero para mí que lo indujeron. Si es plan, es sistemático, por definición. En esa oportunidad se enfrentaron dos planes, el plan de la guerrilla y el plan del ejército. Ninguno se cumplió. El plan de la guerrilla no se cumplió por la acción de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál era el plan de la guerrilla? Tomar el poder. ¿Que quiere que le lea lo que pensaban los guerrilleros? Sí, no, también se lo leo si quiere. No, pero ¿qué era? ¿Un plan con quién iban a tomar el poder? ¿Quiénes eran los que iban a tomar el poder? Con sus organizaciones. Y el otro tampoco se cumplió por acción de las Fuerzas Armadas. Y el otro no se cumplió Usted dice porque que se el ERP, transformó. Montonero, más Farma, todo eso iban a tomar el poder. Y así. Primero que no se llevaban bien entre ellos, no era lo mismo, para nada. Y bueno, los montoneros fueron creados como la Guardia Pretoriana de Perón y los realmente echó. terminaron con ellos. Pero bueno, pero esto fue la realidad. Y el otro, el tema militar se transformó en un desorden, un caos y falta de conducción. El problema es cómo salimos de esto, ¿no? Porque todos hablan. Vamos a decir, pasó hace una semana, vamos a decir. Cuando No, el señor pasó que hace representa al 30 años. No, lo que acaba de decir hace el señor más de rememoró, 30 años no hace que 30, pasó pero lo dijo esto. ahora, hace Y una seguimos, semana. hace más de 30 años y seguimos dando vuelta por el tema. cree que la Y no muerte- le podemos solucionar el Pero no empleo se a puede los cerrar en argentinos 30 años la y muerte. tenemos un país que no tiene proyección ¿Usted estratégica. cree que cerramos la muerte de Mire, 30.000 personas en un día? Mire, Como no hablamos más, que terminó el tema. mire, vamos a decir que decían los montoneros. Porque Perón, en el 89, antes de darle el indulto, les hace firmar un compromiso. Compromiso solemne por la pacificación y reconciliación nacional sustentada en la justicia social y la autocrítica nacional. Lo firmaron en la Basílica de Luján. El primer punto dice, la guerra civil en la Argentina es intermitente. Dicen, venimos de una guerra civil intermitente. Segundo punto, la verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos políticos. Tercer punto, la pacificación nacional es un requisito indispensable para que existan las condiciones que permitan suturar las heridas del cuerpo nacional. Firman Firmenich, Perdía, Fernando Vaca Narvaja, Videgain, Sepérnic, bueno, sigo, si quiere. ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere llegar? Digamos? Quiero llegar que lo que pensábamos todos en aquella época y lo que no podemos lograr. Esta es la realidad. Entonces, y seguimos con el mismo problema, la Argentina dividida. ¿Y sabe por qué ganaron las Fuerzas Armadas el combate? No, eso no fue eso no ganaron. Ahí nos masacraron. Bueno, ¿a usted también era guerrillero? No importa. Bueno, por el apoyo de la población. Porque la población apoyó a las Fuerzas Armadas. Creo que no. Porque, mire, si hubiera apoyado a la guerrilla hubiera triunfado. Perdón, yo creo que no. Perdón, Yo me salgo de la vaina por contestar algunas cosas. ¿Puede ser, Mauro? Perdón, Mauro. ¿Puedo contestar? Conteste. Realmente, este plantear que fue un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y la guerrilla es un distorsionar la historia, ¿no? Porque prepararon lo que se preparó, que el entrenamiento lo hicieron entre septiembre y octubre del 75, cuando aprobaron
el mecanismo de desaparición de personas, estaba destinado a derrocar un gobierno constitucional que ya había planteado el adelantamiento de las elecciones antes del fin de su mandato. Si uno escucha el discurso del 2 de abril de Martínez de Oz, donde especifica el programa de la dictadura, político y económico, está clarito que el objetivo del golpe no era derrotar a la subversión. Y lo que pensaban las Fuerzas Armadas está escrito, firmado y documentado en la orden de batalla del general Viola de abril del 77. Perdón, yo lo escuché a Videla hablar. Orden de batalla de Viola, la orden que se le da orden de batalla es la instrucción como comandante que se le da a todas las fuerzas de cómo deben actuar en el campo de la represión. Y la orden de batalla de abril del 77, que se encontró en el año 84 en un cuartel de Villa Martelli, se encontró ahí perdida, define claramente que el objetivo de la dictadura es garantizar el éxito del plan Martínez de Oz. Y ahí plantea, y uno ahí entiende por qué la mayoría de los desaparecidos son del movimiento obrero y son trabajadores. Quiero agregar esto. Perdóname, pero es importante importante esto, porque ahí dice que el objetivo para garantizar el plan Martínez de Oz había que neutralizar el accionar sindical y explica claramente qué significa ese neutralizar, partiendo por barrio, y dice que el famoso combate contra la subversión ya estaba definido, no era lo importante. Yo quiero la orden de batalla de lo que dice Piuma. La orden de batalla de Viola. Mirá, mataron a un pibe, se llevaron a un bebé, violaron a las mujeres, mataron judíos, Timerman, torturaron, se lo llevaron. Si no es un plan sistemático nazi, ¿cómo se llama esto? Que me Pero yo quiero decir pero además lo escribe, perdón. Se llevaban a los pibes y se lo daban a pero otros, no a los bebés. Pero no me entendiste. Está en la orden de batalla. La orden de batalla es un documento firmado con las instrucciones. No es una interpretación mía. Un golpe de nazi antisemita, fue una porquería. Yo no quiero faltarle respeto a Rico porque siempre ha venido. Partamos de esta base. No se puede ni hablar. A ver, partamos de esta base. El tema lo resolvió la justicia argentina. ¿Sí? La justicia argentina determinó que hubo terrorismo de Estado. Hubo un plan sistemático de desaparición de personas y lo consideró crimen de lesa humanidad, como los crímenes que cometieron los nazis de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Acá hubo un levantamiento contra el gobierno constitucional y quizá parte del acuerdo fue no caratularlo de esa manera. Ahora, el primero que se levanta, Barreiro, hoy está condenado por crímenes de lesa humanidad a cadena perpetua, como se merece. Y los militares, por suerte, la democracia los volvió a poner en su lugar, porque durante 53 años, desde el 6 de septiembre de 1930, que derrocaron Irigoyen, hasta el 10 de diciembre del 83, se creyeron los dueños de la patria, violentando el orden constitucional. La diferencia es que en la última dictadura cívico-militar aplicaron un plan de terror y de horror jamás imaginado en la Argentina, como dice Mauro, con secuestro de niños, con, 55% de los desaparecidos son trabajadores, porque lo que iba detrás era el plan de transferencia de riqueza para los Martínez de Oz y compañía. Entonces, esto es lo que ocurrió en la Argentina. Lo de Gómez Centurión es bochornoso, no porque no pueda opinar, sino porque un funcionario público no puede desconocer lo que la justicia determinó. Y si yo comparto esta mesa con Aldo Rico, no es porque coincida con él, no coincido en nada. Yo estaba en el gobierno de Alfonsín cuando se subló sobre el gobierno de Alfonsín, pero nunca fue incriminado en ningún caso de lesa humanidad. Si no, me hubiera levantado y me hubiera ido de esta mesa. Bueno, por favor. A mí me parece interesante el punto del eterno retorno que planteaba el señor Rico. Su presencia en la política, en la vida activa política, más allá de su derecho a opinar, me parece que eso es lo que genera una alarma hacia todos los otros que no coincidimos con lo que acaba de decir, con lo que sucedió
en el 87 en Campo de Mayo. Gustavo lo acaba de explicar. Exactamente. No fue acusado en ningún caso de lesa humanidad. Sí, pero tampoco sucedió esa conversación con Alfonsín. Hay un montón de personas que dicen otra cosa. Yo te digo y se alzó bajo las fuerzas a un gobierno democrático. En ese sentido, más allá de lo que haya dicho la justicia y su derecho a poder opinar, creo que lo que debería hacer es retirarse de la vida pública, atender a sus nietos y dejar que todos nosotros, que hoy estamos y tenemos funciones y responsabilidades en el Estado y en el fortalecimiento de esta democracia que tanto nos costó, lo podamos hacer sin la alerta y el temor de que cada vez que levantamos el avispero de esto, él viene a enseñarnos cómo fortalecer los gobiernos. Porque usted está acá para explicarnos la debilidad de la democracia. ¿Es eso lo que usted nos quiere decir? ¿Qué tiene que ver Rico no nos con Gómez interesa. Centurión? Si el avispero de hace 30 años y la injuria a nuestra Constitución, al pueblo de desaparecidos y a todos nosotros lo hace un funcionario del gobierno de Macri. Y que no estamos de acuerdo. Y todos salimos, y me incluyo ya que no lo hice públicamente en un medio de comunicación, sí lo hice por otros lados, estoy en contra de las declaraciones de Gómez Centurión. Y no son declaraciones del gobierno, son declaraciones personales de un funcionario que, como decía Gustavo, tendría que haberse callado por el rol que embiste. Pero a mí me importa, ¿qué hacemos acá discutiendo democracia con un señor que se levanta ante la democracia para explicarnos a nosotros, una vez más lo acaba de decir, qué pasa con los gobiernos débiles? Eso a mí me preocupa, que él nos explique qué hacemos con los gobiernos débiles. Quiero que me escuche, Aldo. Aunque usted pueda creer que yo lo odio, porque sabemos que pensamos distintos, cuando yo fui secretaria de Derechos Humanos, alguna imputación le hice a usted, era intendente, y me recibió en la intendencia. Y varió el reclamo que se le hacía. En segundo lugar, ustedes saben que yo fui amiga no fui correligionaria, fui amiga de don Raúl Alfonsín. Y el criterio y la apreciación del doctor Alfonsín respecto de el señor Aldo Rico coincide más o menos con lo que Aldo dice. Y otra cosa que yo llamaría la atención es que Kunkel, que integró Montoneros, tiene también una relación de respeto, y hasta jugaron juntos políticamente, respecto de Aldo Rico. Por lo tanto, poner el foco en Aldo Rico, que entra en una discusión generada por el presidente Macri, es desviar dónde tenemos que poner la lupa. Porque fueron los funcionarios de Macri, con lo pérfido primero, el propio presidente, ofendiéndonos, levantando un feriado fijo conseguido por el pueblo argentino, como es el 24 de marzo de cada año. Y luego Gómez Centurión, tal vez para tapar la burrada del presidente Macri, el que ponen en jaque y generan estos debates siempre. Y él se aprovecha de esa situación. De la discusión con Vicky Donda, yo no le doy la razón a Vicky. Por más que Aldo, que le salió la contada, le dijo en algún momento, déjame hablar. Porque más allá de que Vicky sea hija de desaparecidos, no me parece cuánta autoridad tiene para reprocharle a Aldo Rico el levantamiento cara pintada con la misma gravedad que el terrorismo de Estado. Porque ella fue víctima de terrorismo de Estado y el levantamiento al que se refiere Aldo Rico tenía otro tipo de fundamentos y a mí, a mí sí Alfonsín me habló con consideración respecto de Aldo Rico. ¿Por qué no tendría Vicky Donda autoridad? Pero porque primero que no decía cosas con conocimiento de causa. Porque yo fui secretaria de Derechos Humanos y yo te aseguro que Aldo Rico no tiene una sola imputación de delito de lesa humanidad. Está bien, pero bueno, entonces, ¿por qué no se estaba hablando de eso? No estaba hablando de eso. No estaba hablando de eso. Deja que termine la diputada. No, que no estaba hablando de eso. Me parece... No estamos hablando de eso. Yo planteé... Yo lo que estoy diciendo es que ya lo sé. Gira Vos a estás atacar diciendo. a Aldo Rico. Todo el mundo y no puede opinar. Atacando Diana. al funcionario macrista. Diana,
seguir hablando de lo que dijo Gómez Centurión, que la verdad, si hay algo que celebro, no hay que seguir hablando. hay algo que hay celebro, que al presidente y vos hay que algo sos que celebro es que se haya dado ese debate, porque ese debate, porque cometió apología del delito, que haya cometió salido la apología del discusión, delito. que haya salido la discusión sobre los dichos o las apreciaciones personales de Gómez Centurión en el marco de un gobierno, de una coalición como la de Cambiemos, hay que celebrarlo. ¿Sabes por qué? Porque no hay discurso único. No hay discurso único. En Cambiemos, nosotros no, es una opinión personal. ¿Y sabés qué? Yo no escuché a ninguno de ustedes, no escuché a ninguno de ustedes cuando le metieron a Milani decir, miren, yo estoy en contra de la decisión que tomó la presidenta. Y en este caso ni siquiera es una decisión del presidente. Lo de Gómez Centurión fue una decisión personal, una opinión personal sobre algo que es cosa juzgada y que del primero al último, dentro de Cambiemos, lo hemos repudiado. ¿Y sabés qué? Y lo hemos repudiado, como vamos a repudiar cualquier hecho o cualquier dicho que violente el Estado y la pacificación en la vida democrática de todos los argentinos. Porque esto no es una cuestión solamente de los políticos. Es como un señor como Rico que dice, y esto es lo que a mí me alerta, dice que este gobierno es débil y entonces él viene a explicarnos, a darnos cátedra de cómo tienen que ser las cosas. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Lo dijo él. Lo dijo él. Ya le doy tiempo. Ahí va. No tengo interés en hablar. ¿Qué hable, No, pero perdóname. Para mí es gravísimo. Cuando me digan y me traigan qué dijeron sobre Milani, cuando le pusieron a Milani, vamos a seguir hablando. Porque eso fue una decisión política del gobierno. Te digo algo. Mirá. El Milani de Cristina es el Gómez Centurión de Macri. Para nada, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Disculpame, pero nada que ver. No digas una cosa por otra. ¿El soldado Ledo qué dice? Exacto, gracias. ¿El soldado Ledo qué dice de Gómez? De la madre de Ledo, ¿qué se dijo? Pero no puedo ordenar nada. Tu amigo Milani acaba de hacer alusiones, señor Piumano. Tiene derecho a hacerlo. No, bueno, del peronismo tenemos que... Pero bueno, no, simplemente para que no quedara... Parecería ser que Milani no tiene amigos. Tiene amigos, yo soy uno. Bueno, yo soy querellante contra Milani por el caso de Oscar Schaller, que fue torturado personalmente por Milani, entonces creo que desde ahí tenemos que hablar. Tenemos que hablar de lo que hemos hecho, porque si no es fácil, yo soy querellante contra Milani, aportamos las pruebas, la justicia es la justicia, pero creo que toda esta discusión no es inocente. No es inocente porque Gómez Centurión no es el problema lo que opine él. Claro. El problema es que Macri nunca dijo algo distinto. Claro. Macri habló de guerra sucia, Macri tiene exactamente los mismos considerando, y una serie de funcionarios que han saltado, por ejemplo, en Intercargo, una de las empresas del Estado, que Macri puso represores al mando y los trabajadores viven con terror esa situación, que esos son sus jefes. Pero creo que tampoco es inocente cómo surge esta discusión y algunos personajes que empiezan a recorrer los medios de comunicación, porque me parece que el objetivo de fondo no es inocente. El objetivo es torcer la vara y volver a imponer la teoría de los dos demonios. Creo que ahí vamos, Mauro. Y ahí me parece que es donde hay que apuntar. Te estoy dando la espalda, perdóname, pero creo que... ¿Pero qué personaje recorre los medios? Bueno, varios. He visto estos días varios donde se iguala, donde dicen los crímenes de la guerrilla. Mira, yo no tengo nada que ver con la estrategia política de Montoneros, no tengo nada que ver con la estrategia política del ERP, pero te aclaro, Montoneros se fundó en el 70 y la clase obrera argentina que alarmaba a la burguesía argentina, a los militares que son su brazo armado, ya se había insubordinado en el 69 con el Cordobazo y ha empezado una brutal represión. Entonces no se puede negar la historia. 18 años del peronismo proscripto. Decirlo a Rico, ¿no? No, yo no tengo nada que decirle a Rico porque... No, 18 años de peronismo proscripto, Mauro, una serie de dictaduras persecutorias de la Argentina, y entonces quieren crear la historia como que era un enfrentamiento entre el ERP y Montoneros y la dictadura militar. ¿Es la primera vez que escuchás eso? Bueno, esa es la teoría de los dos demonios, y que por eso tampoco coincido con López, que habla de la justicia de los 80 como si hubiese sido una justicia impoluta. Te cuento, Mauro, se murió hace unos días el Lamidoso. Lamidoso fue absuelto. La justicia lo absolvió. El brigadier Lamidoso. Lamidoso fue absuelto. ¿Y sabes cuántos años le dieron a Firmenich? 30 años. ¿Sabés cuánto era el máximo legal en ese momento? 25. Es decir, esa justicia que sostuvo la teoría de los dos demonios nos costó muchísimo luchar
contra todos los principios que sentaron los 80 y hablar de genocidio. Lo tenés ¿Sabe? que poner en contexto histórico. Yo lo pongo en contexto, pero la Argentina hubo un genocidio. Y por eso las querellas que integro dieron una pelea enorme porque se hable de lo que fue. De un genocidio, Gustavo. Año 83. Se ordena... Ustedes le dieron 30 años a Firmenich. No, yo no le di nada, fue la justicia. Bueno, fue entonces la no la reivindiques esa justicia. No, yo lo que no la reivindique porque a la Midoso lo absolvió. Porque otros genocidas le dieron 4 años. Yo reivindico el juicio a las juntas porque sin el juicio de las juntas... Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. El juicio de las juntas es un hecho histórico. La primera vez... Pero ahora bueno, ya déjame un hecho hablar. histórico que discutamos qué conjunto, qué significó. Bueno, significó que por primera vez en la historia de la humanidad un tribunal civil Estamos de acuerdo. Por eso se luchó mucho para conseguir eso. a cadena perpetua a gente que había Pero no es un mérito de la justicia. No, es un mérito del pueblo argentino y del gobierno de Alfonsín, que dictó el decreto 158 Alfonsín pidiendo condenar a todas las cúpulas de las organizaciones, dijo que no iba a aceptar equiparando el terrorismo de Estado con organizaciones particulares. En ese contexto histórico, el juicio a las juntas fue lo que permitió que 20 años después se retomaran los juicios. No, sabés que no. Lo que permitió eso fue la lucha consecuente de madres, abuelas, de todos los que peleamos, de la izquierda que siempre estuvo. No me vengas con el juicio de la Junta. El juicio de la Junta cerró una etapa. No, el juicio de la Junta fue la apertura. Mauro. Yo entiendo que la izquierda nunca entendió los procesos políticos populares. Vos siempre que hablas contra la izquierda. No, yo no hablo contra la izquierda. A que hables contra el decreto 158. Hablas contra los gobiernos populares. Alfonsín, el kirchnerismo. A ver, a mí no me interesa pelearme con vos. Por eso la abogada Rodolfo, el decano Rodolfo Walsh, que dijo que los verdaderos motivos económicos fueron los que movieron a la dictadura, fui yo y no vos. Estamos del mismo lado en la defensa de las instituciones democráticas. Y además quiero aclarar lo siguiente. Analicemos que fue una pelea considerar que el argentino hubo un genocidio, una pelea enorme. Claro que sí, pero claro que sí. Pero es un proceso histórico que arranca con el juicio de las juntas y termina con la declaración también judicial de que esto fue un genocidio. Podés gritar más fuerte que yo si querés, pero no hay un hilo, porque en el medio tuvo la obediencia vía el punto final. Que tenemos, y vos te crees que... vos gritás más fuerte la diferencia, porque no te puedo contestar. ¿A vos te crees que no me dolió el punto final y la obediencia de vida y que no fue un retroceso? Fue un retroceso. ¿Y cómo se remontó ese retroceso? Por la lucha del pueblo y por suerte vino el kirchnerismo que ayudó a cambiar ese retroceso. Dale, por favor. No, Mauro, yo creo que a este gobierno le está costando mucho reconocer los derechos humanos. Entonces, Gómez Centurión vuelve a traer un tema muy doloroso para los argentinos y desviar la mirada. Cada vez que este gobierno tiene que tomar una medida, nos sacan por la tangente. Y nos pasamos semana tras semana hablando de Gómez Centurión, cuando ya el gobierno... No, hablando de Gómez pero lo que pasó hace Mauro, 30 años nada más. No, está bien, pero digo, ya el presidente lo tendría que haber echado del cargo porque mismo los diputados le están pidiendo que lo saque a Gómez Centurión del cargo y estamos dejando de lado un montón de cosas. Casualmente el otro día estuve en San Miguel, donde la gente no come. Bueno, está bien, las tarifas, digo, estamos dejando de lado un montón de temas. No, está bien, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la gente no come, pero te quiero decir, no es una banalidad hablar de algo que pasó hace 30, 40 años que mataba a tanta gente. Pero está bien que se hable, yo no digo que no se hable. Pero lo que no podemos... muy bien que se reabra el debate. Pero está bien, lo que pasa es se rebate, se abre el debate sobre Hitler. Lo único que logra el gobierno es que debatamos entre nosotros y el gobierno sigue haciendo lo que quiere. Te lo uno con el presente y con los desafíos de la Argentina de futuro. En el 75, en la Argentina, era el salario real más alto que alcanzó en su historia. 2% de su ocupación. ¿Y? Casi nada de su ocupación. Casi nada de deuda externa. Es decir, pero yo cuando te digo el salario real, la dictadura lo tiró por el suelo. Era el objetivo. Y en 30 años de democracia no pudimos recuperar el nivel salarial. Hoy estamos muy lejos. Entonces, pensar en futuro es pensar qué sociedad armamos que la gente pueda vivir con la dignidad, con el nivel de ingreso que le permita vivir con dignidad, sin pobreza y sin miseria, como vivía en 1975. Ya leí Clarín Porteño, todo eso. Ahora, yo no quiero cerrar ningún debate. No, yo no digo. Yo estoy uniendo ningún debate sobre genocidio. No quiero. Me gustaría. Pero no se cierra. Pero acá lo que es clarito. Está bueno debatir eso. Lo que yo te dije, pero lo que. Porque las opiniones son muchas. Pero mucho mejor. Pero por supuesto. Pero yo te hablé de la opinión escrita y fundada de dos personeros de la dictadura, como fue
el ministro de Economía que dijo 6 días después, no dijo venimos acá a esto, venimos a dar vuelta a la historia de la Argentina. Nosotros vivimos, a mí no me digan lo que se vivió, porque yo lo viví, yo sé lo que se vivió, no me tenés que contar nada, por eso. ¿Quién nos va a contar? 6 años y 8 meses durante Decime, la dictadura. dale. Lo segundo, te digo, es el orden de batalla. ¿Para qué mandaban reprimir? Firmado por Viola. No es una opinión, es lo que decían las Fuerzas Armadas que estaba destinado la dictadura. Y los números que quedan después de la dictadura lo demuestran. O sea, no solo un objetivo, sino que los números demuestran. ¿Usted quiere contestar algo de esto, de este lado? No, ¿para qué déjenlos que se peleen entre ellos? No, no se pelean entre ellos. No, déjense que se peleen entre ellos. ¿Quiere contestar algo para aclarar? Mire, yo tengo 2 reclamos que hacer. A ver, diga. Primero, al presidente Macri y a Bruj, que se abran al público y a los investigadores los archivos de la CONADEP y de la Secretaría de Derechos Humanos. Segundo reclamo, que se transparente y se publiquen quiénes son los que cobraron indemnizaciones y por qué cifras. Tercer reclamo, que se reconozca a las víctimas de los actos terroristas, que son mucho más que los desaparecidos. Como lo está explicando en muchos lugares la doctora Villarruel. Sí, la Villarruel. Habla de la AAA, bueno, Rico, pero, habla de la AAA. Pero cuando Rico dice, a ver, discúlpeme, digo, usted dice que discutimos entre nosotros, ¿por qué lugar viene usted hoy? Porque la verdad que ahora sí... No sé por qué... No, porque usted dice que discutamos entre nosotros, que somos políticos. ¿Usted de qué rol viene? No estoy haciendo política. Pero, ¿y qué hace? Pues está reivindicando... el otro día Gil Laverde estuvo muy claro en decir que no se pudo juzgar eso porque lo mataron todos la dictadura. Le recuerdo que... entonces digo que discutamos entre nosotros los políticos, ¿qué quiere decir? ¿Que usted está del otro lado? Entonces, ¿de qué se quiero decir a Porque de un lado está la dictadura y del otro lado está... Yo estoy en contra de la teoría de los demonios. Vos también estás en contra de la teoría de los demonios. Nosotros también estamos en contra de... Nosotros también estamos... Ellos creen que hubo una guerra y ni siquiera... Jamás te voy a permitir que equipares nuestro pensamiento, el mío ni el de nadie. No, si yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es... los que estoy diciendo es los que están del otro lado son ellos. ¿Sí? No somos nosotros los que estamos del otro lado, son ellos. Hay temas que son blanco y negro. Tenemos que poner de acuerdo, que hay un problema que se está tratando de volver a la teoría de los demonios. Bueno, es objetivo cuando se dice que los números de víctimas... Estoy de acuerdo. ¿Qué va a decir? Que estos montoneros tenían un plan Estoy absolutamente de acuerdo. Miriam, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos contra esta gente. Digo, hay que unir esfuerzos contra uno. Porque me parece que si está impune, no hay pruebas. Dale, habla que quiero hablar de algo que pasó en la Nación recién que demore. Yo quiero decir una cosa, eso es lo que provoca el personaje de Aldo Rico en cualquier instancia, ¿no? Es disruptiva. En vez de hablar efectivamente de las cosas que importan en el día de hoy, estamos discutiendo la presencia y el argumento del señor. No estamos discutiendo la presencia de Rico. Pero si el señor le estamos preguntando por quién viene. Estamos discutiendo qué pasó en Argentina hace pocos años. Pero hagamos un debate, hagamos un debate. Nosotros estamos diciendo estamos discutiendo que algunos ponen en duda los crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que hay que discutir. Algunos ponen en duda los crímenes de lesa humanidad. ¿Sabés qué? Vamos a estar mucho más de acuerdo entre todos nosotros que en relación a lo que plantea el señor. Está bien, me parece bárbaro porque tiene el derecho a opinar, pero también está bueno que blanquee, como le preguntaba el colega, ¿por qué lado venís? ¿A dónde querés llegar? Y ojalá que la política, te mande a criar nietos. ¿Vos sos radical? ¿Sos radical? Sí, por supuesto. Se nota. Nadie es perfecto. Se nota. Pero, por supuesto. He tenido muy buena relación con el doctor Alfonsín. Hemos trabajado mucho. A vos te consta que dimos una pelea durante todo el tiempo que fui diputada porque mira, Miriam, por favor, Miriam. Y yo también, contigo. Por favor, Miriam, Karina, que tiene que hablar otra gente. Para el cachito. Habla, Pollo, que tengo... No, habla, dale, Pollo, dale. A mí me parece que hay una cosa que acá se escapa. Que... Primero siempre hay que hablar de lo que nos pasó porque no nos puede volver a pasar. Siempre. Ahora, lo que hay que tener bien en claro es que lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy está dividido por algo que tiene que ver con un plan económico. Porque la dictadura, como dice, no vino a acabar con la guerrilla porque en ese momento ya estaba acabada, sino que vino a imponer un plan económico con Martínez II, que antes le imponían con las armas y ahora le imponen con globos. Y es eso lo que tenemos que discutir. Ahora quiero discutir esto, por eso. Ahora venía, dame La Nación, Jorge, dame lo que acaba de salir levantado, que lo acaba de decir Moreno hace una hora. Sí, pues de alto impacto es esto lo que acaba de decir Moreno acá. ¿Dónde está? Ponelo acá, director.
Acá, ponerlo acá en la pantalla, dile. Dale, un poquito más rápido. Sobre el gobierno de Macri acaba de decir, este experimento oligárquico está terminado. El exsecretario de Comercio, dice La Nación, criticó la gestión de Cambiemos y apuntó contra el presidente. Todos sabemos que es un evasor, dijo. Palabras de él. ¿Las ratificás para un debate ahora, puede ser? Sin ninguna duda. Igual me gustaría decir que en vez de estar conversando sobre Rico tan intensamente, tendríamos que estar conversando sobre un criminal de lesa humanidad llamado Mañeto, donde la justicia acaba de cada uno tiene un tema preferido. Bueno, hagan un programa ustedes. Milani, hablemos de Milani, una resolución. Perdón. Hablemos de Milani. No hay ningún problema. Así hablamos de otro. ¿Cómo hacemos el quema? Espera, déjalo. Sí. ¿Por qué no me contestás? ¿Qué conduce él el no puedo programa parar. ahora? Déjame que yo hable, si no hable. Deja que hable, después hablar. Mañeto es un criminal de lesa humanidad que se apropió de una empresa en la sala de tortura. Está palmariamente demostrado, son los responsables civiles de esa dictadura cívico-militar y nos tenemos que ocupar todos de que los responsables civiles que se apropiaron de empresas en sala de tortura paguen sus crímenes. En esto estamos todos de acuerdo. Entonces hay que juzgar a Mañeto como criminal de lesa humanidad. Situación que en el caso que acaba de decir la exsecretaria de Derechos Humanos no le compete al señor Rico. Ahora, volviendo al tema que me preguntaste... Sí, vamos a discutir esto, ya está. El diputado se nos fue, creo que era diputado el anterior. Diputado Lipo Yo dije, este experimento oligárquico está terminado. El diputado, como siempre pasa, a veces con algunos radicales, dice, ¿cómo va a decir que el gobierno? No dije el gobierno, digo, este experimento oligárquico que encabeza el evasor Mauricio Macri está terminado. Y van a tener que tomar las decisiones que tienen que tomar. Si no las toman, bueno, en octubre los esperamos en las elecciones, nosotros nos vamos a organizar y vamos a tener un triunfo. Pero Guillermo, esto fue lo que ¿me permite un... Vamos a discutir esto, Guillermo, usted tiene un problema ahí. Lo que usted dice es la mitad cierto, porque no está terminado. ¿Y sabe por qué no está terminado? Porque muchos compañeros de su partido están acompañando este proyecto. Por ejemplo, todos los gobernadores, que ahora, por ejemplo, en la discusión de los docentes, todos se unificaron con el 18%. Por ejemplo, usted habla del genocida de Mañeto. Usted sabe que hay un conflicto muy importante hoy en día, que han despedido trabajadores de AGR y no lo veo a ustedes acompañando, que sería importantísimo que ustedes dieron una pelea tan clara con Clarín, que no acompañen a los trabajadores que la están pasando mal. La ausencia de la CGT, exceptuando raras excepciones y compañeros que la verdad que es un problema muy grave, porque la verdad que la estamos pasando muy mal. El plan económico está arrasando con los derechos de los trabajadores, y la verdad que si este gobierno gobierna es porque muchos de ustedes dicen muchas cosas acá, pero después en la Cámara de Diputados, en las senadurías, en los municipios y en los gremios dejan pasar. Pues yo puedo entender que con la billetera le tapen la boca a muchos gobernadores y entiendo que necesitan obra, pero hay costos y beneficios. Y la verdad que el costo sea que la estén pasando mal los trabajadores, mientras que acá muchos se callan, me parece que es nefasto. No, primero que claramente, como decía el tuit, estoy diciendo el experimento, no estoy diciendo el gobierno. Después está claro, y con todo respeto, y está muy bien, que tengamos opiniones diversas. Vos considerás que el gobierno está encabezando con un señor que, sacando pecho, camina orondo por la peatonal Florida, que va consolidándose en su proyecto político, y por lo tanto tu rol, como corresponde, sería picotearlo, porque de esa manera deja de caminar orondo y sacando pechito. La visión que tenemos nosotros, que está trastabillando, que el tipo viene y ya trastabilla, entonces que no hay que empujarlo, porque se cae. Entonces lo que tenemos que hacer entre todos es garantizar la gobernabilidad. Pero termino, yo termino. Pero siguiendo tu lógica, permíteme, no sé si siguiendo su lógica. Pero no terminé. Déjalo terminar, ahora contestá, déjalo. Entonces, nuestra visión, la visión sectores del peronismo, este gobierno, con esta definición que estamos dando y desde un diagnóstico económico, razonablemente compartido por los economistas de casi todos los sectores que incluyen al peronismo, decimos, mire, si está trastabillando y se viene, mire, tranquilo, porque aquí hay hechos institucionales que están por encima de esta situación. Hace 40 años nos pusimos de acuerdo que el pueblo argentino ordenaba sus temas,
¿En el Estado de violencia o en el Estado de Derecho? Y no hemos puesto de acuerdo que es en el Estado de Derecho. Entonces, en el Estado de Derecho, lo que tenemos que hacer es cuidar los plazos eleccionarios. Y lo estamos cuidando. Entonces, lo que vos considerás que en realidad es defección, yo considero que es prudencia, sabiduría de los dirigentes políticos, de los dirigentes sindicales. Los veo muy bien. Al contrario, los alentamos a que tengan ese procedimiento. Porque lo vemos trastabillando. Ahora, acepto que vos consideres que el presidente Macri viene sacando pecho y desfilando. Y bueno, es tu decisión política, pero no es la nuestra. Pero, compañero, eso uno se lo puede plantear a un compañero que se queda sin laburo, que se quedó mucha gente sin trabajo en este país. Vos no le puedes decir... 400.000 no, despidos, claro. dice el CGT hoy. Por ejemplo, ustedes, ¿por qué no acompañan la lucha de los trabajadores de AGR Clarín? Ya que tanto, ¿por qué no vienen a las marchas? ¿Por qué no acompañan el fondo de huelga? Ellos hicieron guardia todas las noches anteriores y desde otros lugares los estamos acompañando. Ahí estamos cosas todos juntos. Personales. Todos juntos. Dirigentes personales, no todos. Ustedes no están acá. Vos estarás acompañando, pero no tu espacio. Pero no, bueno, pero nosotros... Eso no es mamá de fondo. De haber encabezado procesos, procesos de transformación. Todavía tienen tiempo, pero déjame... Tenemos opiniones distintas, está bien. Por algo vos sos de izquierda y yo no. Aparte, Pollo, sacamos una ley antidespido y en menos de 12 horas la vetó el presidente y nadie dijo nada tampoco. No, la CGT no dijo nada, exactamente, nada. Bueno, entonces no digas que mientras nosotros tanto, no los compañeros siguen ganando en la calle. De trabajadores en blanco, 400. Déjame preguntarle dame a mí, seguime a mí, a Montoya, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo está? Desde el punto de vista económico, usted es el más autorizado acá, bueno, estaré ahí licenciado en Economía, pero usted también. No, él es contador. ¿Contadores? Licenciado, las dos cosas, tengo los dos títulos. Las dos, te ganó, 2-1. Este experimento oligárquico desde la economía, de la política, está terminado. Técnicamente, no estoy diciendo... Yo lo que diría, me da la impresión que el gobierno tiene dos déficits que le dan oportunidad política, porque vengo escuchando esta mesa tan tranquila que viene transcurriendo la tarde. Están conmigo, usted sabe cómo es. Claro. Uno de los déficits para mí, en democracia, el instrumento para el cambio es la política, y me da la impresión que el gobierno está flojo en el instrumento de la política, que es finalmente el instrumento de para la política. Que sea buena política, que sea mejor que la anterior si quieren, pero hay que hacer política si se quiere cambiar. ¿Que no hacen política? Me parece que le falta dimensión, volumen en la política. Lo segundo, y ahí entramos un poco más en esto, es que hay una cuestión, es cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado. Desde hace 4.500 años, cuando apareció en Grecia, el Estado fue una creación del pueblo para oponer un poder del Estado frente a los poderosos y defender a los débiles. Sí. Entonces, cuando yo miro la configuración y me encuentro en un país tan corporativo como la Argentina, con tantos sectores vinculados a los grandes grupos económicos y de poder, y los consumidores recibiendo boletas que el último día te vencen y que mañana ya, una semana más tarde, te sale el 15% más caro porque perdiste el descuento de no sé qué, y eso es un comportamiento sistemático en muchos sectores. Y cuando uno mira en la configuración, muchos de los entes encargados de defender al ciudadano se encuentran en poder de los que eran gerentes o titulares de los grupos que justamente hoy son los que avanzan. Incluso la Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante hace un montón de tiempo. A mí me da la impresión que hay un déficit en el rol que el Estado tiene que cumplir de defender al débil. Yo te pregunto una cosa. Y bueno, pero es que... Acaba de decir Guillermo, ¿está terminado? ¿Es oligárquico el experimento? Bueno, es un poco... yo prefiero manejarme con mis propias expresiones. Bueno, pero me puede contestar eso diciendo que no. El gobierno tiene déficit en cuanto a defender el débil frente a los sectores de poder concentrados, y eso me parece que lo que le está dando, no sé si decir que está terminado, porque siempre uno está a tiempo de ajustar su rumbo, pero me parece que le está dando... No, terminado, dijo Está empezando, es oligárquico sí, pero está empezando, Mauro. ¿Cómo vamos a creer que este grupo de CEOs que tomó el poder del Estado vino solamente para lo que hizo hasta ahora, que es mucho y muy duro? Creo que recién no dice eso, Moreno, está diciendo otra cosa. Moreno lo que veo siempre muy petardista en cómo habla, pero de contenido ultraconservador. Justificó todo lo que hizo los senadores este año en el Congreso, donde le votaron todas y cada una de las leyes, las peores leyes del gobierno de Mauricio Macri. Justificó los gobernadores que a su vez justifican, por ejemplo, los tarifazos. Hay gobernadores como Bertone, que es funcionaria del PJ, que justifica los tarifazos de Mauricio Macri. Es decir, las peores acciones contra el pueblo trabajador fueron justificadas, avaladas por los senadores del PJ Frente para la Victoria, por los gobernadores que, como bien dijo el Pollo, ahora están todos en común viendo cómo aplastan la paritaria docente. La CGT llama a un paro, con el suficiente tiempo para que se pueda negociar y ver si se puede evitar en el medio. Después de la paritaria docente, que es un paro post-mortem.
Es un paro que después de que se negoció la principal paritaria del país. Entonces, digamos la verdad, no es necesario ser tan petardista en las exclamaciones, sino ponerse del lado del pueblo trabajador que la está pasando mal, porque hubo 400.000 despidos reconocidos por Ya que le voy a preguntar que te conteste. 5.000 empresas que cerraron. Si querés contestar. Perdón, sí, claro. Primero, no es conservador. Yo siempre dije que soy un clásico, pero bueno, si vos querés decir lo no que digo por el contenido de quien te bueno, entiende, es muy soy un clásico. Segundo, está claro que si yo no opino como ella, todo lo que no sea opinar como ella está mal. Y está bien que así sea, yo respeto. Pero lo mío es lo mío. Sí es verdad lo que dijo. Justifico a los gobernadores peronistas, incluido la compañera Bertone, justifico a los senadores, justifico a los diputados y justifico a todos los dirigentes gremiales, y ya en otro programa incluso a Luisito Barrio Nuevo. Porque creo que la mesa de unidad del peronismo va desde Cristina hasta Duhalde y desde Yasky a Barrio Nuevo, nos incluye a todos. En ese espacio de unidad que se va dando, vos imagínate que hace un año atrás, cuando yo vine acá, que el compañero Rodríguez Sá sacara un tuit que decía me quiero juntar con Cristina, a vos te hubiese parecido impensable. Un año después lo estamos haciendo. Yo me parece... Pero el problema es juntarse para qué. Me queda claro que el problema que tenemos acá es el peronismo. Mirá, Polo, no entiendo nada. No tengo vocación, si él tiene, no tengo vocación de discutir con la izquierda. Ya me alcanza para discutir con los radicales y con estos oligarcas. Vos imaginate que tengo un presidente oligarca y los radicales que son los cuñados del gobierno. Viste, vos decís, ¿qué hacen los radicales en el gobierno? Y son los cuñados del gobierno. Y querés que discuta. Ya llegará el tiempo, cuando volvamos al gobierno, de discutir con ustedes. Pero tiempo al tiempo. No es el momento para discutir con la izquierda. Por favor, ya están gobernando. Ya la está moviendo tu compañera Bertone. Cómo persigue trabajadores, cómo echa trabajadores. Claro que en el propio espacio político no pensamos todos exactamente igual. Soy del Frente para la Victoria. No soy del peronismo. Yo dije en el peronismo. En el peronismo. No es del peronismo. No es afiliada peronista. No, ella no es afiliada peronista. No, ¿viste? No, yo hablé en nombre de Mauro, del Partido de la Victoria. Mauro, que quede claro. Esto se separa, separamos. ¿Y eso qué? ¿Es radical? No, peronista eso. Mauro, no es afiliada del peronismo, la quiero mucho, todo lo demás, pero no es afiliada del peronismo. Pero no justifico a todos los gobernadores. Pero no es peronista, yo hablé del peronismo. Por eso. Pero, perdón, ¿el kirchnerismo gobernó en nombre de quién? ¿Del radicalismo? Pues me fue una farsa. No, por supuesto, la columna vertebral del Frente para la Victoria es el Partido Justicialista y el Movimiento Obrero. Del peronismo hablamos los peronistas. Claro, por eso estoy asombrado por esa separación que han hecho. Por los últimos años. Se sentiste bastante si vos cuando decís, yo ahí discrepo, un gobierno que se va y deja 13 millones de pobres y 3 millones de gente, para mí no es un gobierno peronista. Un gobierno que no dialoga con el movimiento obrero, no dialoga con el movimiento obrero, porque con nosotros, perdón, pararon peronismo de Frente para la que vos separaste. No, quiero dejar claro, la última vez que hablamos como CGT con el gobierno fue en el 2010. Y los compañeros que quedaron del movimiento obrero, que quedaron cerca del gobierno, perdón, vos no estabas al lado de Cristina, del palco y todo, Vos como Moyano, no estabas al lado de Cristina y de Néstor, soy loco yo. Y bueno, 2010. ¿Pero estaban o no estaban? Bueno, ¿por qué te estoy diciendo? Pero por eso. Pero ¿sabes qué pasa? No entiendo mucho lo que me dices. No, pero la historia no es lineal. Eso en el 2003, está bien. Perdóname. El que era de River era de Boca, esto me querés decir, está bien, pero no entiendo muy bien. No, si me querés chicanear, no. No, pero no te estoy diciendo directamente, no hace falta chicanearte si te pongo los tapes al lado de Cristina. Mirá, ¿cómo? Te hago una definición. Nosotros estábamos con el gobierno, cuando estábamos discutiendo en el 2010, discutíamos la participación de los trabajadores en la ganancia de la empresa. Se había presentado a la CGT un proyecto de ley. Está bien, al año estábamos muy lejos. Ustedes daban la vida por Cristina. Hoy estamos cuestionando, perdóname, hoy yo cuestiono este DNU que saca una ley de RT, que es peor, quieras, pero también cuestioné la ley de RT que sacó el gobierno, quitándole al trabajador, el gobierno anterior, el derecho al juez natural y además desconociendo la doctrina de la Corte y los tratados de derechos humanos
que garantizan a un trabajador herido la reparación integral. Sí, pero yo te escuché decir la vida por Cristina, por ahí nomás, siempre. No. En el palco, Boy Moyano era el mejor gobierno de la historia comparado con Perón. Igual te entiendo muy bien, te digo la verdad. Este programa es algo que la verdad que no entiendo muy bien. Decime cuando te busco los tapes, te digo las cosas que decía la Cristina. Te vas a morir de vergüenza. Siempre que estuvieron al lado, ahora ya fue el peor gobierno, antes fue el mejor. Yo te lo digo claro. Son muy grandilocuentes en todo caso. 15 de diciembre de 2011, Cristina acababa de subir con el 54% de los votos. Ahí le gustaba todo. El 10, no. El 15, en la cancha de Huracán, en el Día del Camionero, Moyano, y yo estaba con él, y muchos dirigentes estaban con él, marcamos la agenda social y fue la ruptura pública con ese gobierno. ¿Por qué? ¿Por algún pedido que habrán hecho? Pero ¿qué te estoy diciendo? No, yo me acuerdo. Te escucho perfectamente, pero yo soy grande, dígame la verdad. No, yo te digo la verdad. Uno puede engrupir al televidente, a mí no me van a engrupir. La verdad que yo conozco lo que pasa dentro de la política hace muchos años. ¿Qué conocés? Decime que pidieron y por qué se fueron porque no les gustó el acto en Huracán. Pero no me jodas con eso. Vos no me estás diciendo... Te estoy diciendo que le digan la verdad a la gente. ¿Por qué escuchás la verdad? ¿Sabés la diferencia entre discutir participación de los trabajadores en la ganancia de la empresa? Un derecho eso es muy honroso. Era un paso importante que estaba en la Constitución. Y Cristina lo cerró en el Día de la Industria. Dijo, vaya a discutir las convenciones colectivas, olvidando, a pesar de que sea abogada, un precepto constitucional que dice que los derechos que la Constitución Nacional establece se aplican de acuerdo a las leyes que reglamentaban su ejercicio. Si Cristina hubiera querido que los trabajadores participen en las ganancias, entonces, escuchame, no te rías. No me rías. Yo cuando hablamos no me doy la espalda. No, ya está, no me invité. Disculpame, pero no me invité. Entonces no me invité, yo no me río. No, vení cuando quiera, vení todo el tiempo. Yo no me río cuando decís vos. No me río. Vine 1:30, me dijeron a las 2. Está bien, mi familia, dejé sin almorzar con mi familia. Hace 30 años que venís conmigo discutimos lo mismo. Vamos a discutir de verdad. Pero ahora, te estoy diciendo. No discutí con un chico, discutí con un tipo que la vio de lado. Perdóname, en el 2011, los trabajadores que no querían pagar impuestos al trabajo nos llamaban oligarquía obrera. Mirá si no hay una diferencia en un año entre luchar por la participación de los trabajadores y discutir en la ganancia de la empresa y que te acusen de oligarquía obrera porque decís que el trabajo no es ganancia. Hay una diferencia rotunda. No la hago yo, la hizo el gobierno. Si en el año 2001 ustedes no tenían afiliados porque no había trabajo en la Argentina. ¿Y cuántos puestos de empleo generamos en estos 12 años? Entonces, vamos a ser sinceros. Desde el 2007, perdóname. ¿Qué pasó, Piumato, en este año que se perdieron tantos puestos de trabajo? No te vi. Desde el 2007. No te vi. La verdad que yo no te vi este último año. Del 2007 que no se genera trabajo privado. Cada vez más tarde, dentro de poco del 2003 no generamos puestos de empleo. No se genera trabajo en la Argentina, no ni inversión. Decí que no te quedes otra cosa y te fuiste y ahora querés volver. Yo te digo, yo no quiero volver. ¿A dónde me fui? ¿Ves por qué desapareciste? El último año desapareciste. ¿Pero dónde me fui? Entonces, pero digo, los sindicatos... ¿Dónde estuviste vos? En mi viviendo casa. del Estado, ¿de qué? ¿Cómo? No, ¿Pero qué me venís a acusar? Yo no te acuso. Primero informate. No te acuso. Yo simplemente te digo, bueno, yo llegué yo no voy a al gobierno del 2000. Yo tampoco discutí con vos, te comento. En el 2002 los sindicatos no tenían afiliados porque no había empleo. No, después vino la creció las cosas. Y bueno, se fue creciendo y cosas no se llegaron. Pero el último año no te escuché. Eso es lo que te quiero decir. ¿Cómo no me escuchaste? No, la verdad que no te he escuchado, lamentablemente, porque siempre me gustó escucharte. Bueno, no me escuchás. Qué lástima que no me escuchás. Por eso, entrá a mi página y ahí pero no, pero en la página no, quiero escucharte. Si algo a mí, perdóname, vos decime algo. Yo te digo algo. Yo critico a este gobierno porque aumentó la pobreza, la desocupación, todo. Pero la desocupación, la pobreza y el hambre no nacieron el 10 de diciembre de 2010. Entonces yo digo que un gobierno que se va concentrando la riqueza, que molesta más todavía. ¿Cuándo nació la pobreza? Pero concentrando la riqueza. Dame una fecha de la pobreza. A ver la década, famosa década ganada, fue la década que más divisas ingresaron al país. Bueno. Y
no se repartieron. Fue la mayor inequidad. La concentración de la riqueza fue brutal. Ahora, después del 10 de diciembre... ¿En serio está diciendo eso? El gobierno que iba a decir que cambiar, no cambió. Por eso lo criticamos. El gobierno dijo en campaña, el actual presidente dijo dos cosas en campaña. Pobreza cero imposible, y que él iba a dejar de poner la mano en los bolsillos. Cuando en esos meses, los primeros del gobierno, yo decía que pobreza cero era un imposible. Me conformaba con hambre cero. Y hoy, y esto es importante decirlo, hoy aumentó el hambre y aumentó la pobreza. Mauro, me gustaría... Una pregunta que a mí no me contesta, a ver si me puede contestar. A ver. Yo no me quise reír, discúlpame con eso. ¿Cuándo empezó la pobreza? ¿En qué año? La pobreza empezó... No, ahora que ese crecimiento que vos dijiste que empezó antes, en un año determinado, ¿en qué año? Sí, la pobreza empezó a crecer. Mirá, estaba... El cuadro era terrible. ¿En qué año? Déjame terminar. Sí. El crack del 2001 generó un ejército de pobre brutal. Sí. Después vino un ordenamiento y una recuperación. Por eso. La devaluación que reactivó la economía argentina, que hizo Remy Lenikov, la pagaron los trabajadores. No se la repartieron todo. Por eso el nivel de vida bajó en picada. Se fueron ordenando. El éxito de Kirchner fue devolver las convenciones colectivas. Ahí se genera el círculo virtuoso de la riqueza, que es mayor salario, mayor consumo, también. ¿Cuándo empezó la decadencia? Y empieza a caer a partir de 2008-2009. Empieza a caer. Después del campo, digamos. Primero, el salario... No, el 2009, cuando el gobierno pierde las elecciones, la situación en todo el Gran Buenos Aires era terrible. Por eso pierde la elección. Y ahí saca la AUH, que bien lo dice Lilita Carrió, que ella lo venía proponiendo, también lo propuso la CGT, pero no es ningún invento, ni de Carrió ni de Cristina, la CGT, son los planes globales que los centros financieros de poder plantean para esta etapa, para el siglo XXI. ¿Ustedes se rompe con el gobierno en 2010? El planteo no, después de los problemas serios empiezan, porque hasta ahí, te digo, discutir en el 2010 la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas era un avance para los trabajadores. No solo permitía cumplir una constitución que nunca se había cumplido, sino era un avance para los trabajadores importantísimo, me parece. Y además nosotros decíamos que era un medio para blanquear la economía, porque los trabajadores no iban a dejar que los empresarios hagan trampa en su balance, porque iban en su y ahí propio ustedes lo plantean, el gobierno dice no, eso no va, dice Cristina, y ahí rompen, decís vos. Y ahí, bueno, ahí se termina por eso todo, y ustedes pasan Fue todo un proceso en el 2011, pero el cierre definitivo fue una vez que Cristina asume, que a Moyano se lo criticaba de por qué con el mayor consenso que tenía Cristina, que le habían votado un 54%, ese momento eligió para hacer. Nosotros no especulamos, nosotros buscamos la oportunidad. Si vemos caído a alguien, lo pisamos. Nosotros enfrentamos las cosas con coherencia en el momento que queremos. Y rompimos con el gobierno en el momento de mayor fortaleza de ese gobierno. Los hechos nos dieron la razón, porque después pasó todo lo que pasó en la economía. Pasó? Bueno, ¿Qué pasó? podríamos hablar No, ¿qué pasó? Y todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Terminamos, el gobierno terminó una situación que ahora estamos pagando las consecuencias. Esta es otra mentira del gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri decía que se iba a revisar el pacto con China. El pacto con China nos convertía nuevamente, como en el pacto Roca-Runciman, a exportar materias primas e importar productos manufacturados. Esos que hoy nos están recontra llenando el país y están dejando sin trabajo a la Argentina, nacen con ese pacto que firmó el gobierno de Cristina y Kicillof porque estaba necesitado de yuanes para llegar al fin de su mandato. Entonces, cuando vos vas a negociar, y esto es el ABC de la política internacional, nosotros integramos un bloque
Argentina no puede ir a negociar sola con China, es elemental, porque China es un coloso y nosotros somos una cosita así. Había que ir todo el bloque, había que ir a negociar con Brasil, con todo. Prueba está que el pacto de Brasil con China se llama de cooperación. Espera un cachito, por favor. Y el nuestro... Vos que sos la única de Frente por la Victoria ahí, ¿querés defender esto o no? No, yo también, ¿eh? Yo también. Moreno también es del Frente para la Victoria. No lo entiende. El peronismo acaba de decir. Y López también. Ahí, dije ahí, no me están escuchando, ahí. Claro. Ahí, dije ahí. Castañeto, No, no me escuchaste, dije ahí en esa fila. ¿Querés defender algo de Piomato o puedo que lo defienda Gustavo López o lo que quieran? Déjame meter bocado, Quiero meter bocado, Ya te doy. Perdón, pero Piumato. Dijo Macri en campaña que no le iban a meter más la mano en los bolsillos a los trabajadores con el impuesto a la ganancia. Primer punto. Déjame meter bocado. Muchachos, déjame contestar eso. Hace una hora que están discutiendo y tengo más gente. No déjame contestar esto. Déjame contestar esto un segundito. Tenemos que discutir cómo lo vamos a enfrentar al gobierno. Esa es la discusión. Déjame responderle. 1,4%. La economía creció de noviembre a octubre. 50.000 puestos de trabajo se recuperan desde noviembre. Esperá, son los datos del INDEC. Lo que pasa es que ustedes, acá con el señor Moreno, armaron el plan de mentir los números. Yo te voy a decir los números. 50.000 puestos de trabajo de crecimiento desde noviembre. 65% desde enero comparado con enero del 2016. Se aumentó la compra de autos y se patentó 55% de motos, que es lo que adquiere el sector más desventajado de la economía. Los números son del INDEC, serio, que el señor Moreno debería tenerlos acostumbrados a cambiar estos números. Eso, para Gustavo. Pero me tocaba hablar a mí y empezaste a hablar vos. No, déjame terminar la idea. Acá lo más importante es que hay números ciertos que se pueden revisar y que todo este argumento retórico ustedes lo tienen que resolver dentro de la interna peronista. Le va muy mal. Y yo hubiera deseado del actual CGT un poco más de vigor, de un gobierno oligárquico conservador, como es el gobierno de Macri. Retórica, Gustavo, retórica, números, dame números. Miles de puestos de trabajo, de evaluación. 50.000 recuperados desde noviembre a la fecha. 11% de pérdida del poder del salario. Nunca hablaste, desataste, te volviste. Números ciertos, Gustavo, vamos, números ciertos, vamos. Sí, pero hablaron Cerrá, Santiago, por favor, dale. La economía está empezando a moverse un poco. Bueno. Parece que no se está dando a mover tanto como para dar respuestas a tantas expectativas que están pendientes, pero la economía se está empezando a mover un poco. Tampoco sé si va a alcanzar a todos los sectores, yo más bien diría que no. Yo creo que va a estar concentrada en la generación de empleo en sectores que no dan respuesta a todos. Bueno. Pero se está empezando a mover. Gracias. ¿Vos querés cerrar con algo? Sí, otro día, si querés, hace 2 horas estamos discutiendo. No, porque pidió los números. Me decís, ¿querés cerrar con algo? No vamos a empezar a hablar de números. No. Los números míos son bien distintos. Se han perdido cerca, entre los que se perdieron y los que se dejaron de crear, por eso tenés vos cerca de 10 puntos de desocupación. Pero quiero cerrar con un tema muy delicado y que me parece que todos tenemos que estar atentos. Hoy, en otro canal, hay un periodista que está siendo muy crítico con el gobierno, que es el periodista Cuño. Me ha informado que hay tensiones desde el gobierno para censurarlo. Me parece que hoy... Santiago Cuño. Me parece que hoy en el programa lo tenemos que mirar y tenemos que ver lo que pasa. Bueno. Y si lo censuran, tenemos que venir acá o levantan el programa y empiezan con todas esas tonterías. Tenemos que venir acá, lo que estamos es decir, mire, Macri, no jodas más porque te acompañamos en la gobernabilidad desde nuestro diagnóstico de un gobierno que está trastabillando. No coincido con el compañero que la economía se está moviendo, obviamente esto es un desastre, pero
no jodamos con la libertad de prensa porque todos los que estamos acá, incluido Rico, damos la vida por la libertad de prensa. Gracias a todos. Aldo, ¿quiere cerrar con algo? ¿Le faltó? En esta mesa, lo más elocuente es el silencio. Perdón, vos dijiste algo. Le acabo de decir a Rico algo. No, perdí una cosita. No puedo darle. Bien. Pero quiero con esto. Correligionaria, muy bien usted. Mira, ahora te doy. Ahora te doy. Espera un segundo. ¿Qué quiere decir Aldo, por favor? En esta mesa, lo más elocuente es el silencio. Ah, bueno, dale, cerrá, por favor. Quiero decir que no sabía, me solidarizo con Santiago Cunio, sí, es verdad. Yo tampoco sabía. Era un disparate, porque Cunio fue muy valiente desde el 2015 denunciando todo el ocultamiento en la causa Nisman. Con investigaciones llevaba muy seriamente a cabo. Es decir, fue valiente allá, no es de esos que cambian de un lado a otro. Entonces me parece que merece respeto porque tiene un discurso objetivo, sea un gobierno. Acabo de enterar. A mí me da mucha risa los que no pueden no tener la última palabra. ¿Y quiénes son? Y ahora lo estoy haciendo yo. Por eso te digo, podés tener la última. por eso te digo, Podés tener la palabra. le doy un beso al pollo. Yo le puedo dar a todo el mundo. Lo que pasa es que tengo respeto a otra gente que está ahí. Tenés razón, por eso. Gracias, Mauro, mandar la solidaridad con las obreras de Textil Neuquén, que son una de las 5.100 fábricas que han cerrado, vaciado, los patrones se llenan los bolsillos y se van. Y las obreras textiles que hacen los peores trabajos, uno de los peores trabajos de la Argentina, han quedado en la todos calle. los presentes que acompañen a los también trabajadores de ASGR Clarín, que la están pasando muy mal y no podemos permitir que echen compañeros para terciarizar y para flexibilizar. Yo diría, perdón, yo diría que basta. Perdón, no, pero importante.